Buenas tardes, queridos amigos y amigas de Escuelas Católicas de Castilla-La Mancha. Gracias por asistir a este encuentro formativo donde reflexionaremos sobre algo que aparecerá resaltado en el nuevo currículum, el diseño de situaciones de aprendizaje. Mi nombre es Diego Cuevas, del Grupo SM. En nombre de Alberto López y de su equipo de asesores que visitan vuestro centro, os doy las gracias por vuestra presencia en esta tarde. Antes de seguir adelante, íbamos a dar la palabra a Alba, asesora pedagógica de Escuelas Católicas Castilla-La Mancha. Está teniendo problemas para conectarse. A ver si al final puede despedir la conexión. Y si no, un saludo muy fuerte desde aquí. Como os anunciaba, en este encuentro queremos reflexionar sobre el diseño de situaciones de aprendizaje. Vamos a conocer qué es una situación de aprendizaje competencial y cómo llevarla al aula con éxito. Para el desarrollo de este tema nos acompaña Javier Bermejo. Lo conocéis más que de sobra, aún así digo alguna cosa de él, obviando otras tantas. Javier es graduado en maestro de educación primaria, diplomado en maestro especialidad de educación física y lengua extranjera, doctorando en investigación en humanidades, arte y educación, experto universitario en inteligencia emocional y en otras muchas cosas, tutor de primaria, coordinador de TICE del Colegio Nuestra Señora de la Infante de Toledo y exponente habitual sobre metodología activa y TIC. También profesor de maestría en la Universidad del Norte, en Colombia. De hecho, la semana que viene participa en un congreso en esta universidad. En fin, una auténtica gozada tenerlo esta tarde con nosotros. Y no quiero robarle más tiempo, así que cuando quiera, Javi, o antes de empezar, sí, recordar cómo nos vamos a organizar. Vamos a dejar que él haga su exposición de manera interactiva hasta las 6:20, más o menos. A las 6:20 tomáis vosotros la palabra mediante preguntas y aquellas cuestiones que creáis oportunas. Ya tenéis el chat a vuestra entera disposición, ya funcionando. Y la idea es acabar sobre las 6:30. Ahora sí, Javi, cuando quieras. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Diego. Pero ante todo, pues bueno, soy profe, ¿vale? Maestro de primaria, compañero vuestro, y la idea pues es un poquitito mencionar, ¿no? Concretar ciertos aspectos de cómo se diseña, ¿no? Una situación de aprendizaje que no es nuevo, es decir, no es algo nuevo de la nueva ley, sino que eso es algo ya que ya lo veréis y lo vamos a ir comentando, que ya desde hace mucho tiempo se habla de ello, pero quizá muchas veces no tenemos claro el hecho de cómo empezar o qué es lo que tengo que hacer o qué implica, ¿no? Hacer un diseño de situación de aprendizaje. Y no solo de aprendizaje, sino estamos hablando de aprendizaje competencial, tal como marca la nueva ley, incluso la anterior, ¿no? Hablando de las competencias, que siempre decimos evaluar por competencias. Bueno, pues vamos a hacer un poco reflexión sobre eso, ¿vale? Lo primero que me gustaría es que contribuyéis conmigo, ¿vale? En un Padlet, no sé si sabéis lo que es como un muro interactivo. Entonces, todos los que me estáis viendo, es muy sencillo. Si tenéis un móvil, pues podéis grabar el código QR que sale ahí. Si alguno tiene ordenador, puede poner ese enlace que viene ahí. Ahora por el chat también lo pondremos para que pinchéis y directamente os lleve, y es muy sencillito. Lo único que tendréis que hacer en este mural es darle al más, al lápiz, y aquí poner un tema de lo que vosotros queráis comentar, le dais a publicar y listo, y se quedaría aquí. Y es muy sencillito. Cuando hablamos de situaciones de aprendizaje, ¿qué os viene a la cabeza? ¿Vale? Eso es lo primero que me gustaría que pensaseis, ¿vale? Y lo único que tenéis que hacer es, lo dicho, abrís el más, llegáis aquí en sujeto y dice, pues lo primero que me llega a mí a la cabeza, por ejemplo, es interacción, por ejemplo, ¿no? Yo lo pongo aquí y le doy a publicar, ¿vale? Automáticamente ya tendría la palabra interacción, ¿vale? Pues es muy sencillito, como ya digo, tenéis que entrar tanto por el código QR, quien quiera por el enlace, lo voy a poner por el chat, ¿vale? Para que lo veamos todos. La he puesto ya, si no me equivoco, para toda la audiencia, perfecto. Pues simplemente es pinchar en el enlace, no hace falta registrarse ni nada, simplemente darle al más y
qué palabra, ¿no?, se os viene a la cabeza cuando hablamos de situaciones de aprendizaje. Incluso si veis que hay alguna que ya ha puesto algún compañero que estáis de acuerdo con ella, como veis debajo de la palabrita sale un corazón, ¿vale? Realidad, perfecto. Pues lo que os vaya surgiendo lo vais poniendo, y si veis que la palabra que ha escrito el compañero estáis de acuerdo con ella, o también vosotros estáis de acuerdo con eso, le dais al botón del corazoncito, ¿vale? Como en el Facebook, pues de me gusta, ¿no? Lo vamos a poner porque muchas veces igual no se te ocurre alguna palabra porque la comentó un compañero y dices, bueno, pues es que esa efectivamente a mí también me llega. ¿Vale? Venga, pues vamos a dejar 2-3 minutitos para que, si queréis poner alguna más palabra, no hay ningún problema, ¿eh? Que somos poquititos de momento, luego irá entrando más gente, entonces totalmente libres para ir escribiendo, ¿vale? Las palabras que queráis. Tenemos de momento interacción, que es la que he puesto yo, realidad, diversión. A mí me parece que diversión yo estoy totalmente de acuerdo con ella, le voy a dar realidad también, porque es lo que tenemos. Estoy de acuerdo con esas dos. Venga, vamos a esperar a ver si hay alguien más que se decide. Muy sencillo, como ya he dicho, es muy sencillo. Abrís el enlace, le dais al más o al botón de escribir y aquí ponemos la palabra que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de situaciones de aprendizaje, ¿vale? Venga, vamos a dejar un minutito más. Lo dicho, si alguien quiere poner más de una, puede, ¿eh? Es libre. Le da al más y vuelve a poner una palabra. Investigar. Me gusta. Me gusta también, investigar. Venga, que no dé vergüenza, que si os viene algo negativo lo decís también, que no pasa nada, que yo no voy a saber quién lo ha escrito, es totalmente anónimo, así que no os preocupéis, para eso estamos, ¿no? Para ver un poquitito qué se nos viene a la cabeza, ¿no? Cuando hablamos de situaciones de aprendizaje. Descubrir, también han puesto. Descubrir, investigar. Los últimos segundos. Diseñar. Bueno, aquí estamos ya, me da a mí que aquí hay muchas fases de una BP, de un proyecto, investigar, diseñar, incluso diversión, que puede ser celebrar. Un aprendizaje por proyectos, que me da a mí que es lo que nos suena, ¿no? Cuando hablamos de situaciones de aprendizaje. Pero es más allá. Pero perfecto. Vale, pues bueno, más o menos con eso, ¿vale? Tenemos una idea, ¿vale? Creo que vamos bien. Todos los que estamos aquí, yo creo que tenemos una idea, ¿no? Por lo menos ya orientada de lo que significaría una situación de aprendizaje. Bien, mirad, lo que vamos a ver, más o menos lo más importante es que la educación a día de hoy la tenemos que enfocar como si fuese un puzzle, ¿vale? Que encuadra a la perfección. Sabemos que tenemos la legislación, que no nos gusta muchas veces, es un incordio, hay muchísimo papeleo, muchísima burocracia, pero es lo que tenemos que hacer, está implícito en nuestro trabajo como docentes. Sabemos que tenemos la programación, ¿no? Con objetivos, con los contenidos, con la competencia, ahora la evaluación y que es también, pues ya sabéis que una de las cosas, sabemos que el LOE no ha venido bien en algunos aspectos, pero sobre todo creo que todos estaremos de acuerdo en que los estándares nos hacía la vida más difícil, ¿vale? A la hora de tener que evaluar y mirar cada uno de los indicadores, que eran muchísimos, y la nueva ley precisamente lo que trata es de flexibilizar eso, ¿vale? Y quitarlo y volver otra vez a lo antiguo, que era lo de criterios de evaluación, que te daba muchísimo más tiempo y era muchísimo más abierto para que tú pudieses hacer actividades mucho más prácticas, ¿no? Y sobre todo la metodología también. Pues todo eso tiene que cuadrar a la perfección, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que no puedo, si hago mal una cosa, la metodología tiene que ir acorde con lo que yo voy a evaluar o tiene que ir acorde con las competencias.
y la programación que tengo que hacer tiene que ir acorde con eso. Es decir, que al final tenemos que hacer un puzzle perfecto, ¿vale? Y esa es nuestra misión, ¿vale? Aparte de enseñar, tenemos que enseñar combinando todo perfectamente. Ahí está nuestra ilusión, ¿vale? Intentar hacer las cosas lo mejor posible. Fijaros, yo voy a hablar así de forma genérica hoy de, bueno, ciertas consideraciones previas de lo que es una competencia, ¿no? Para saber hacer una situación de aprendizaje competencial, pues tengo que saber lo que es una competencia. Voy a hacer un breve barrido súper rápido de la legislación, por eso digo que muchas veces decimos que el aprendizaje competencial no es nada nuevo, ¿vale? No es nada nuevo, hay algunos matices, ¿vale? Algunos aderezos que se le echan, pero prácticamente esto ya lleva cociéndose bastante tiempo. Recursos que tenemos para poder diseñar una situación, esa situación de aprendizaje, qué sería o qué se necesita, qué tipos de aprendizaje nos encontramos dentro de una situación de aprender, cómo sería la secuencia didáctica, es decir, cómo desarrollaría eso a la realidad, cómo evaluaría y, por último, pues vamos a hacer, como ha dicho Diego, en los últimos minutitos, a las 6:20, pues una ronda de preguntas que vais a ir transmitiendo y yo intentaré contestar en la medida de lo posible las que podamos, ¿vale? Así que vamos a ir por ello. Lo primero, tenemos que tener claro qué son las competencias, ¿vale? Las competencias, lo voy a hacer de forma muy sencilla, dice, se definen como la capacidad para aplicar de forma integrada los contenidos propios de la enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Esa definición la da el Real Decreto, pero yo creo que se resumiría mucho más fácil, ¿no? Es que las competencias son en un saber, comprender y saber hacer cada una de las cosas. Es decir, no solo necesito saber, sino que necesito comprender eso que he estudiado y hacerlo, ¿vale? Es decir, esas serían las tres patas, por decirlo de alguna forma, de lo que es una competencia. De ahí que muchas veces, y luego ya haré referencia a que muchas veces decimos la memorización es importante, claro que es importante, porque es una etapa de esa competencia, pero no nos podemos quedar ahí. Es decir, tenemos que avanzar más a comprender y saber hacer, que sería realmente ese conjunto lo que daría esa competencia. Por otro lado, ¿cómo tenemos que llevar a la práctica lo que estaba comentando anteriormente? Es que al final es muy claro todo. Además de saber esos conocimientos, tenemos que saber llevar a la práctica esos conocimientos buscando soluciones a situaciones y problemas de la vida cotidiana. Ese es el principal problema. Muchas veces damos muchos contenidos que los alumnos preguntan, ¿y esto para qué es? ¿Vale? Pues eso es lo que tenemos que darle un sentido. Es decir, al final el aprendizaje debe ser porque se le tiene un uso, ¿vale? La cultura general está muy bien, pero sí que es importante que nosotros hagamos referencia a que todo lo que enseñemos en nuestra aula, ¿vale? Tenga un sentido y una situación real, ¿vale? De la vida cotidiana del niño para que ellos al final aprendan a actuar, a resolver, a aplicar, a tomar decisiones. Es decir, al final no solo tenemos que memorizar contenidos en el aula, es decir, no solo como la imagen esa, ¿no? Que es muy típica y que funciona mucho por los medios sociales, por las redes sociales y tal, es decir, no necesito meterle todos los contenidos en la boca al niño para que luego lo vomite en el examen, ¿no? Todo lo contrario, ¿vale? Sino que tenemos que ir más allá, es decir, los contenidos están muy bien, pero tengo que darle un sentido, ¿vale? Que esa sería la segunda y la tercera pata de esa programación. A la hora de programar, sí que es verdad que respecto a la anterior ley a esta, a la LOMLOE, le tenemos que dar la vuelta. Es decir, ya no partimos de los objetivos o de los estándares, ¿vale? Sino que partimos de los criterios de evaluación. Es decir, tenemos que ver qué es lo que queremos que nuestros alumnos consigan y entonces desde ahí tenemos que diseñar esas situaciones de aprendizaje para conseguir esos criterios de evaluación. Es decir, esto sí o sí, por mucho que nos dé la vuelta, implica un cambio de metodología, es decir, no podemos utilizar exclusivamente la metodología tradicional, tenemos que ir a las metodologías más activas. ¿Por qué? Porque si tengo que evaluar esos tres patas de las competencias, como estábamos diciendo, no puedo hacerlo únicamente con exámenes o no puedo hacerlo únicamente con preguntas de memorización, ¿vale? Sino que tengo que ir a esa interacción con el contenido, esa investigación que habéis puesto, ese diseño, esa diversión, es decir, para que efectivamente se implique el alumno y realmente haya ahí un aprendizaje competencial. Y por último, lo que estaba diciendo, la evaluación. Tenemos, si yo realmente quiero calificar esa capacidad competencial, teniendo el perfil de competencia de cada uno de los niños, pues tengo que hacerlo a través de metodologías activas y sobre todo tengo que utilizar muchísimos instrumentos de evaluación, ¿vale? Estoy cansado de ir a muchos centros de tal y ver cómo al final el examen es como el único y verdadero no sistema de evaluación objetiva, cuando es todo lo contrario, ¿vale? Realmente sí, vienen muy bien esas pruebas objetivas, esas pruebas para evaluar
ciertos parámetros de esas competencias, como es la memorización, ciertos contenidos, terminología, pero luego eso hay que saber aplicarlo, hay que llevar una acción, una habilidad, una actitud, que decíamos. Pues entonces eso lo tenemos que desarrollar con otros instrumentos de evaluación que desde luego no es el examen, ¿no? Porque todo el mundo vemos esa imagen, ¿no? Y yo creo que desde que hemos estudiado siempre nos pasa eso, ¿no? Nos quedamos ahí, hoy hay examen, es decir, nos agobia esa situación porque al final todos somos conscientes de que te la juegas todo a una prueba objetiva cuando realmente nuestro aprendizaje no ha sido simplemente el memorizar esos contenidos, ¿no? Sino el comprenderlos y llevarlos a la práctica, incluso que tú domines ciertos contenidos que estás trabajando en clase y que de pronto le preguntes a los niños por ciertas cosas que ellos, por X razones, porque el día se le había dado mal, porque le ha pasado alguna situación familiar o porque simplemente lo que le has preguntado justo es lo que no se sabía, ¿vale? Ya estamos calificándoles de una nota cuando no estamos evaluando todo el proceso de aprendizaje. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que en una situación de aprendizaje sí o sí tengo que utilizar diversos, ¿vale? Multitud de instrumentos de evaluación, ¿vale? Entonces, eso sería un poco las consideraciones previas antes de entrar lo que es a una situación de aprendizaje. Mirad, lo que comentaba de la legislación. No es nuevo. Esto que estamos viendo ahora de la situación del aprendizaje no es nuevo. Fijaros, en la LOCSE, ¿vale? Ya se establecían esas etapas educativas y ya hablaba un poco de los objetivos que tienen que tener la educación, incluso en las etapas, por las características evolutivas de los niños. En la LOE, ¿vale? Justo ya habla, y es donde se introduce el término de competencias básicas, ¿vale? Y ya esa evaluación no se centra en objetivos, sino que además se centra en criterios de evaluación, ¿vale? Es donde ya aparecen los criterios de evaluación como ahora. Al final la LOE está cogiendo un poco muchos rasgos de la LOE, ¿no? La LOMCE de pronto entra por los estándares, es decir, ya nos mete los estándares de aprendizaje en básicos, intermedios, avanzados y aunque la idea era facilitar esa evaluación o esa adquisición de conocimientos, se dieron cuenta de que todo lo contrario, ¿no? Ha sido muy criticada por la comunidad de docentes porque suponía mucha carga burocrática y al final demasiados ítems que no daba tiempo a trabajar en el aula y sobre todo dejamos otros aspectos importantes, ¿vale? Porque no solo hay un currículum ahí oculto, ¿no? Como son los valores, como son el trabajo en equipo, el liderazgo, la creatividad, todo ese tipo de cosas que también se tiene que trabajar y dejábamos prácticamente poco margen para ello, ¿no? Y aparece la LOMLOE, que como ya he dicho tiene muchas cosas negativas, sobre todo relacionadas con la educación concertada como la nuestra, pero sí que es verdad que tiene aspectos positivos, como es que ya le da un enfoque 100% competencial, ¿no? Y habla de que hay que flexibilizar ese proceso. Por eso habla de los tiempos, habla de la combinación de materias, habla de que ciertas horas o en ciertas áreas ya tienes que trabajar por proyectos, es decir, ya quiere darle esa amplitud y ese marco metodológico, ese marco de metodología activa para poder trabajar realmente una situación de aprendizaje competencial, ¿no? Y volvemos otra vez, como ya he dicho, en lo de la LOE, la evaluación se va a centrar otra vez en los criterios de evaluación, es decir, vamos a tener que coger ese criterio y elegir qué situación de aprendizaje planteo para que los alumnos consigan eso que me dice el criterio, ¿no? Que luego, por supuesto, yo puedo hacer pequeños matices o definición de una forma mucho más clara, más concreta, pero ya la hago yo, es decir, ya busco yo cuál sería la mejor forma para trabajar ese criterio, ¿no? Por lo tanto, como veis, las situaciones de aprendizaje competencial, no eso de aprendizaje por competencias, no es nuevo, ¿vale? Es algo que ya lleva cociéndose mucho tiempo, pero que quizá en esta ley es cuando se hace más referencia, ¿no? Se hace un extra, ¿no? Para poder llevarlo a cabo. Lo primero que tenemos que saber es que no estamos solos como docentes. Hay millones de recursos a nuestro alcance, ¿vale? Y muchos que no tenemos, algunos tenemos y otros que no tenemos, pero podemos conseguir, ¿vale? Y eso es lo más importante, que muchas veces a la hora de diseñar una situación de aprendizaje, lo que nos viene en la cabeza es el mucho tiempo, el mucho trabajo, no sé si voy a sacar tiempo para diseñar esto, claro que me gusta, pero es que a ver cómo hago. Pues para eso están los recursos, es decir, hay numerosos. Yo fijaros que he puesto aquí, pues que yo puedo poner en internet, como esta presentación se va a compartir con vosotros, ¿no? Pues yo directamente si pongo en internet 100 herramientas TIC y blog educativos que no te puedes perder si eres docente. Pues resulta que nos llega a una página web donde hay 100 herramientas y blogs educativos de montones de docentes españoles que trabajan, que han subido su material, que lo comparten de forma altruista, ¿no? Como puedo encontrar 70 blogs educativos imprescindibles, que yo pueda meterme y tengo ahí todas las actividades, tengo reflexiones,
tengo sistemas de evaluación, es decir, tengo multitud de actividades o de recursos que puedo utilizar en mi aula. También, pues 38 herramientas TIC para docentes creativos. Pues también tengo un montón de aplicaciones para yo utilizar en mi aula con mis alumnos y decir, vale, esta sirve para esto, esta sirve para lo otro. Y sobre todo experiencias de profesores que la han llevado a cabo y que, porque no es solo introducir tecnología por tecnología y herramientas, sino que hay que darle un sentido, hay que saber usarlo, ¿no? Y por último, las redes sociales. Yo creo que todo el mundo, no sé si vosotros estáis en alguna red social, pero los que estamos ahí un poquitito haciendo muchos proyectos nos damos cuenta de que en Facebook hay una comunidad que pone docentes innovadores o metodologías activas, que en Google Plus hay una comunidad de Flip Learning o de aprendizaje invertido, que es una de mis pasiones, o me meto en YouTube y hay ciertos canales súper chulos para trabajar ciertos contenidos, o en el LinkedIn o en Instagram, es decir, TikTok ahora, a día de hoy, yo sigo muchos profesores que están subiendo vídeos de TikTok de matemáticas, de enseñanza de matemáticas, ¿no? Como cuando el David Calle se le dio el premio que fue finalista de los premios a mejores docentes de España, un profesor de física y química que se grababa vídeos explicando los contenidos de matemáticas, ¿no? De secundaria y bachillerato. Y gracias a él aproban muchos alumnos. Es decir, que al final herramientas y recursos tenemos. Lo único que tenemos que hacer es una selección, es decir, tenemos que hacer una búsqueda, ¿vale? Tenemos que salir a esa aventura, buscar, seleccionar lo que a mí más me gusta, que eso es importante. Metodologías hay 1000, herramientas y aplicaciones hay 300.000 y cada día hay una nueva, ¿vale? Lo que tengo que hacer es seleccionar la que yo me siento más cómodo, la que me resulta más fácil, que la curva de aprendizaje es muy sencilla y que pues yo me siento cómodo, ¿vale? Me gusta por lo que sea, entonces pues potencio eso, ¿vale? Por eso es muy importante que no nos centremos en una metodología, es decir, que muchas veces yo trabajo por cooperativo, fenomenal, yo trabajo por aprendizaje por proyectos, fenomenal, yo hago flip, perfecto, al final cada uno hace lo que más cómodo está, ¿vale? Con lo que más cómodo está y sobre todo con lo que siente más pasión o ve que le funciona mejor en su clase. Y sobre todo porque habrá con alumnos que te funcionen y con alumnos que no. Habrá años que entres con una clase y sea perfecta para trabajar un tipo de metodología y habrá otra que no. Es decir, no hay algo para todos. Es decir, igual que el médico, aunque algunas veces lo hagan, no recetan el mismo medicamento para todas las enfermedades, ¿no? Es decir, cada una tiene pues su peculiaridad, ¿vale? Su prospecto, pues aquí pasa lo mismo. Es decir, cada niño al final buscamos una metodología que más o menos combine con la mayoría, pero luego tenemos que ir haciendo pequeñas diferencias para ir centralizando efectivamente en qué realidad tenemos, ¿no? En el aula. Por eso cuando alguien ha dicho la realidad, me ha encantado, ¿vale? Mirad, para hablar de situaciones de aprendizaje, voy a referirme a la palabra que os he dicho, y es interacción, ¿vale? Para que realmente haya un aprendizaje competencial, sí o sí tiene que haber interacción. Nos vamos a referir a la palabra interacción, aunque hay muchísimos sinónimos, como la comunicación interpersonal, el ambiente de clase, la ecología, es decir, de aula. Hay muchas definiciones de esa interacción, pero todas y cada una de ellas se centran en los procesos de comunicación entre el alumno y el profesor, profesor-alumno, y entre el alumno y el alumno. Es decir, si yo al final dedico todas mis clases a hacer una enseñanza tradicional, es decir, una instrucción directa, al final no hay interacción, solo hay interacción entre el profesor y el alumno, ¿vale? Ni siquiera entre el alumno y el profesor en muchos casos, pero entre el alumno y el alumno nada. Entonces, al final, no estoy generando esa interacción que necesita una situación de aprendizaje. Y no solo hablo a que hablemos de comunicación verbal, sino que hay implícita muchísimas situaciones, como no verbal, emocional, física, es decir, al final tengo que tener en cuenta muchos parámetros, ¿vale? Entonces, para ello, por eso estábamos diciendo de que no me puedo centrar solo en la metodología tradicional, sino que tengo que combinarla con metodologías activas que realmente abarquen más de esas situaciones de aprendizaje competencial, ¿no? Fijaros, yo os voy a poner estas metodologías que decimos que son activas para el siglo XXI. ¿Por qué he puesto estas metodologías? Porque todas y absolutamente todas las metodologías que están ahora mismo emergiendo tienen la misma línea, tienen el mismo objetivo, que al final es poner al alumno en el centro de aprendizaje para que interaccione. Es decir, al final lo que buscan es la interacción, tanto la clase invertida como la gamificación, el pensamiento de diseño o visual thinking, pensamiento visual, los talleres, el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, en el pensamiento, los juegos de roles. Es decir, al final todo esto lo que busca es solventar esa situación, ¿vale? Una situación, un problema cotidiano que le pongamos con un producto que el niño tiene que interaccionar con él, tiene que interaccionar con ese contenido, ¿vale? Por lo tanto, es importante y cobran un papel quizá
más relevante ahora con esta nueva ley, ¿no? Es decir, bueno, hay muchos colegios que ya estaban con ello, ¿vale? Pero ahora lo que hay que hacer es, pues, seguir trabajando exactamente igual, ¿no? Utilizando esas metodologías combinadas que produzcan una interacción, ¿no? Y por otro lado, pues fijaros, yo aquí os pongo cómo realmente está la interacción. Son proyectos que yo he hecho con mis críos, con mis niños. Pues mira, pues tenemos un juego de mesa, ¿no? Donde hacemos trabajo de lengua o proyectos donde ellos generan interacción, se hacen preguntas, se hacen dudas, se generan normas. Es decir, al final estamos evaluando todo ese aprendizaje competencial, además de los contenidos, ¿no? O bueno, yo utilizo un cuaderno de bitácora, que es como una especie de diario de metacognición, donde los alumnos evalúan los roles, las funciones que están llevando a cabo en clase, cuáles son los contenidos que más les han costado, los que menos les han costado, qué propósitos se proponen para conseguir esos objetivos o esos contenidos que les han costado más. Es decir, o por ejemplo, hicimos hace poco un museo arqueológico, ¿no? Pues estamos hablando las diferentes etapas de la historia y pues en el patio de la clase pues yo llevé cosillas y las enterré y ellos tenían luego que sacarlas con un pincelito y clasificarlas. Entre todos ellos iban viendo a qué etapa por los rasgos de ese objeto podía pertenecer. No podemos hacer murales, collages, por ejemplo, en este caso yo para trabajar la Edad Media, o gincanas, donde podamos trabajar diferentes actividades, también kinestésicas de otras áreas, incluso también de cualquiera, porque al final lo bueno es que estas metodologías activas te permiten trabajar combinadas muchas cosas, ¿no? O incluso pues estamos dando pues visitas, algo real, es decir, si estamos dando por el tema romano, pues teniendo la maravillosa, nosotros aquí, en este caso Toledo, que tiene mucho patrimonio y mucha historia cultural, pues nos viene fenomenal acercarnos y seguro que en vuestras ciudades pues hay millones de alternativas y millones de sitios donde podemos hacer que los alumnos puedan interaccionar directamente con ese alumno, con alumno y alumno-profesor, ¿no? Millones, ¿no? Las skate room, por ejemplo, me gustan mucho, los teatros, es decir, o juegos grandes en el patio exterior con disfraces, con tal, es decir, al final, yo, como veis, soy de primaria, entonces lo ambiento todo en primaria, pero que con secundaria y bachillerato pasaría exactamente igual, ¿vale? Un poco más serio ciertas actividades, pero al final el objetivo es el mismo, que el alumno interaccione con el contenido, es decir, que no solo memorice, sino que al final lo comprenda y lo aplique en situaciones reales que se pueda encontrar, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿vale? Es quizá lo más importante, ¿vale? De toda la formación de hoy, ¿no? De toda la reflexión, es que para que haya un aprendizaje real tiene que haber interacción, ¿vale? Para eso necesito metodologías, necesito combinar situaciones que efectivamente me den lugar a esas situaciones de aprendizaje, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que esa interacción también se mejora con muchos factores, ¿vale? Por ejemplo, el mobiliario. Ahora están pues dándole muchas vueltas a cambiar la disposición de las aulas, a tal. ¿Por qué? Porque es verdad que hay cierta disposición de las aulas, del mobiliario, que ayuda a que haya una interacción en el aula. La flexibilidad del horario, que también hace referencia otra vez de nuevo la nueva ley, ¿no? El hecho de flexibilizar, de combinar materias, de combinar proyectos en diferentes tutores, es decir, que tengamos, si tenemos que hacer un proyecto, no nos limitemos a los 45 minutos de sesión, sino que si tenemos que trabajarlo más, lo estemos, ¿no? Unas normas de aula claras para que no haya tampoco mucho desorden. Los agrupamientos también hacen mucho, el hecho de que los agrupemos por cooperativo, que no estén de forma individual, porque ahí entonces no hacen interacción prácticamente entre ellos. Que utilicemos una metodología activa va a favorecer 100% la interacción. La actitud del profesorado es importante. Fijaros, yo en muchos sitios he ido y hay mucha gente que trabaja, por ejemplo, quiere meter una metodología o va ya con el planteamiento de que esa metodología no va a funcionar. Efectivamente no va a funcionar, pero no porque la metodología sea mala, sino porque tú no crees en ella. Entonces, al final, eso es así de claro. O sea, al final es como el que va a ver una película al cine ya planteando que el actor no le gusta, el director no le gusta y que no tiene el mismo nivel que el anterior. Imagínate que voy a ver la parte 2. No, si yo ya voy con esa predisposición, efectivamente, cuando vea la película voy a ser muchísimo más crítico. Es decir, al final voy a llegar, la voy a ver y aunque sea una película maravillosa, yo ya la voy a criticar, es decir, ya no la voy a ver desde el punto de vista, sí, bueno, está bien, pero, esos peros, ¿vale? Son los que al final no me hacen avanzar. Pues esto ocurre también en el colegio, en la docencia, ¿no? Y todos lo sabemos, tendremos compañeros así, ¿no? Que al final, pues esto no funciona o el cooperativo no funciona. A ver, ¿por qué no funciona el cooperativo? No es que hacen mucho jaleo, bueno, claro, pero es que cuando hay interacción, tú cuando vas con tu familia
a un picnic a merendar, no habléis en alto, no bailáis, no, estáis todos en silencio, estáis hablando en bajo. Es decir, al final el ruido no implica que no se esté aprendiendo. Es decir, son conceptos que hay que ir puliendo y que hay que ir trabajando, pero sobre todo, como ya digo, hay que creer en ellos. Por eso la actitud del docente ante cualquier situación de aprendizaje es clave, porque podéis asistir a 200 formaciones, pueden daros un proyecto perfecto, ideal para los niños, pero si no creo en ello, efectivamente no va a funcionar. ¿Vale? Y sobre todo planificarlo. No puedo ir de improvisar, sino todo lo contrario. Estas metodologías activas requieren muchísimo más trabajo que la enseñanza tradicional, muchísimo, porque hay que diseñar un montón de situaciones que va a requerir que el docente investigue, que el docente seleccione, que el docente aplique o genere una situación cotidiana, ¿no? Entonces es importante que conozcamos esto, porque precisamente también pues todo el trabajo de las editoriales, todo el trabajo tal va enfocado precisamente a ese aprendizaje por proyectos para favorecer esa interacción, ¿no? y de todos los nuevos libros. Otra de las cosas también que tenemos que ver o que tener en cuenta a la hora de una situación de aprendizaje es qué tipos de interacciones se dan en un aprendizaje, ¿no? En una situación. Tenemos interacciones con los integrantes del grupo y personas externas, eso se puede dar. Tenemos también interacciones con diversas fuentes, bibliografía, entrevistas, vídeos, todo lo que podamos encontrar efectivamente en una red. Y también tenemos interacciones con los espacios que tengamos en nuestro centro, ¿no? Con los distintos escenarios, el aula, el laboratorio, los talleres, es decir, tenemos. Y vamos a ir analizando uno a uno de ellos, ¿no? Lo primero es que la interacción sí o sí se tiene que dar entre integrantes del grupo, de ahí lo importante del aprendizaje cooperativo, que yo creo que ya es clave en en el 2021, porque no entiendo yo a una escuela que no trabaje por cooperativo cuando va a ser la realidad que se van a encontrar. Es decir, si nosotros estamos preparando alumnos para el futuro, el alumno no va a trabajar solo en su casa, va a trabajar en una empresa con compañeros, va a tener que liderar o todo lo contrario, saber cómo ser liderado, va a hacer reparto de tareas, va a asumir responsabilidades, compromiso, iniciativa. Entonces, ese tipo de habilidades sí o sí se tienen que trabajar en el aula. Por lo tanto, es importantísimo el aprendizaje cooperativo. Y a día de hoy, ahora que con la pandemia se ha potenciado el tema del uso de las TIC, ¿no? Con los programas, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, para quien esté un poco metido, hace poco ha llegado una orden de la consejería, ya no, que hay que nombrar dinamizadores digitales en los centros, que hay que nombrar un tutor, y nos piden que en el año que viene, si no me equivoco, en este curso escolar anual que viene, el 80% de todos los docentes, tanto de la concertada como de la pública, tengan el B1 en competencia digital. Y ellos van a ser mismos lo de la propia consejería quienes nos van a proporcionar esos cursos, ¿no? Y esa formación. Entonces, la digitalización es algo que es una realidad en nuestras aulas. Tenemos que aprovecharla también. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, contactando con personas externas. Si estamos dando biología, vamos a intentar conectarnos con la carrera de biología o con algún compañero o con algún amigo que tengamos que sea biólogo y que puedan aprender o conectarse en clase con ellos. O si creemos que podemos hacer una charla sobre astronomía, pues vamos a contactar con la Agencia Espacial Europea o vamos a hablar con X compañero que estudió ingeniería aeronáutica. Es decir, vamos a ir viendo, porque es muy sencillo, al final las redes sociales, gracias a Dios, nos hacen, y todas las páginas web y total, nos hacen que el acceso a las personas sea mucho más fácil, ¿vale? Por lo tanto, vamos a intentar hacer eso, o incluso esas personas externas no tienen por qué ser fuera del centro. Incluso, ¿cuántos de nosotros habremos hecho alguna vez que viene fenomenal y les encanta conectarte una clase, por ejemplo, de sexto de primaria con segundo de infantil, para que los propios niños de sexto les expliquen algo a los compañeros de infantil? Es que es tan sencillo muchas veces como poner el ordenador, darle a conectar y compartir la pantalla. Entonces, esto es importante que lo sepamos, que realmente para que haya interacción tenemos estas dos claves dentro para que una situación de aprendizaje sea 100% efectiva, ¿vale? Combinar con personas externas y con docentes expertos, con, pues eso, gente que domine ciertas materias, que nosotros a lo mejor no tanto, y para ellos es importante, y con el aprendizaje cooperativo para que haya interacción entre los miembros del grupo. Por otro lado, tendríamos las diversas fuentes. Es decir, hay que enseñarle a los niños a utilizar muchas fuentes y nosotros como docentes también. Mirad, uno de los grandes problemas que yo he visto, que se dieron cuenta, por supuesto, por eso ahora el plan de competencia digital, esa estrategia digital que propone la consejería,
va enfocada no solo a introducir tecnología, sino a enseñar a usarla, ¿vale? Tenemos muchísimos alumnos que no saben buscar información. Sí, les damos Google, venga, búscalo en Google, pero es que ¿qué se va a encontrar en Google? Es que tiene que seleccionar la información que sea verdadera. ¿Y esa es verídica o no? Es decir, porque hay muchos documentos falsos, hay mucha información errónea o que está sesgada. Entonces, tenemos que enseñarles a hacer una criba, es decir, tenemos que enseñar a filtrar esos contenidos. Por lo tanto, pues le tengo que enseñar a utilizar Google Académico, le tengo que enseñar a utilizar YouTube Educativo. Y no estamos hablando de una materia diferente, que es una de las cosas que también hay que reflexionar. La competencia digital ya se introdujo en la LOE, pero ¿cuántas personas lo trabajamos en el aula? Porque, claro, muchas veces decimos, trabajamos la competencia digital porque le mando a hacer un PowerPoint al niño. No, hombre, es que eso no es competencia digital. Es una parte, pero ¿le has enseñado a hacer una presentación? ¿Por qué va a elegir esa presentación y no otro formato? ¿Qué le ofrece esa o qué no ofrece la otra? Al final tenemos también que enseñarla a seleccionar cuál es el recurso más apropiado, ¿vale? Porque al final esa toma de decisiones también es importante y entra dentro de ese aprendizaje competencial, ¿no? O canales que tenemos, ¿vale? Yo, por eso, seguro que alguno ha puesto alguna vez la Duteca, el de Óscar, pues el blog que se utiliza muchísimo en primaria, ¿vale? En secundaria y bachillerato, por ejemplo, yo estoy enamorado de la cuna de Alicarnaso, que no sé si lo conocéis, pero es un docente súper agradable que habla de historia, ¿vale? E incluso, pues lo hace comparaciones con personajes ahora, pues de las películas de ahora y tal, entonces es una pasada y lo que tengo que hacer es ir buscando docentes que tienen ya muchísimo material creado que me puede servir para que efectivamente ese alumno tenga interacción, ¿vale? Y no pensemos que con un vídeo no tiene interacción, claro que tiene interacción también, menos por supuesto que en persona, pero por eso yo creo que hay que combinar ambas cosas. Tenemos que ver primero cómo puedo captar la atención, que quizá ahí el contenido, esa parte memorística que quizá es la que estamos diciendo es más aburrida en general, pues esa, tratarla a través de algo mucho más divertido, como habíais dicho, no algo más real para lo que están ellos acostumbrados, y por otro lado, pues utilizar el aula precisamente para generar ese tipo de interacciones con actividades mucho más prácticas y más significativas, ¿no? Por lo tanto, también tenemos que, para que una situación de aprendizaje sea con éxito, tenemos que utilizar muchas fuentes, ¿vale? Y sobre todo, seleccionar, ¿vale? El contenido, porque todo tenemos en los libros de texto, en los libros de textos tenemos una guía, pero luego siempre ampliamos, ¿no? Con muchísima información o incluso muchas veces nos gusta más como lo explica X profesor o X docente, ¿vale? Pues bueno, pues vamos a recurrir a ello, ¿vale? Porque esos recursos los tenemos. Y por otro lado, lo que estaba hablando antes, en la agrupación, la disposición, es decir, tenemos que utilizar muchísimos espacios diferentes, ¿vale? Y la distribución, o sea, no podemos ya el aprendizaje sentados en fila de uno, bueno, ahora con el COVID no nos queda más remedio, ¿no? Tenemos hasta que pasemos esta situación con el tema de la distancia y tal, pero antiguamente, ¿vale? Intentaremos cada vez pues ir dando pasitos, ¿no? Cada vez se reduce esa distancia. En ese grupo burbuja, pues intentar hacer esas actividades cooperativas, ¿vale? Ponerles en grupos, en espacios que favorezcan mucho más esa interacción, ¿no? Siempre pongo de ejemplo pues, a Amazon, a Apple, Google, porque son empresas punteras, ¿vale? Que han tenido mucho éxito a nivel mundial y los espacios de trabajo que tienen son precisamente así, ¿vale? Vamos a la sede de Apple o la sede de Google y son espacios todos abiertos, con colores, con sillones, con mesas redondas para poder trabajar. No digo que lleguemos a ese nivel, ¿no? Pero sí que ellos han visto que teniendo ese clima, ese espacio, favorece esa interacción y ese aprendizaje, ¿vale? Por lo tanto, nosotros ya en las aulas, si lo que queremos es que realmente haya una interacción, tenemos también que ir dando un pasito más allá de tener a los alumnos sentados en fila de uno y con distancia entre uno y otro, ¿vale? Sino que tenemos que ir ya favoreciendo espacios muchísimo más participativos y más activos, ¿no? Pues eso sería un poquitito la idea principal, ¿vale? Ahora luego ya vamos a ir viendo diferentes complementos, por decirlo de alguna forma, que también son esenciales, ¿no? Uno de ellos es cómo aprenden los niños, ¿vale? Es decir, cualquier persona, no solo los niños, nosotros. Aprendemos o de forma auditiva, hay mucha gente que escuchando se le quedan mucho mejor las cosas. Seguro que tenéis algún compañero vosotros mismos que muchas veces ciertas cosas las habéis grabado y luego lo volvéis a escuchar o lo escucháis en el coche y tal. Bueno, pues hay gente que aprende de forma auditiva, ¿no? Hay mucha gente que es más visual. Es decir, todo lo que ve se le queda mucho mejor. Una imagen, un vídeo, un tal se le queda. Y hay mucha gente que necesita moverse. Lamentablemente es así. Es decir, tiene un aprendizaje kinestésico. Es decir, necesita moverse, ¿vale? Hacer,
¿vale? Es decir, no le vale con que tú se lo expliques o no le vale con que lo vea, es que lo tiene que hacer, ¿vale? Entonces, esos 3 formatos de aprendizaje son los que vamos a tener en nuestras aulas. Vamos a tener alumnos que aprenden más visualmente, otros más auditivamente y otros que serán kinestésicos. ¿Cuál es el éxito? Combinar los 3. Tan sencillo como eso, combinar los 3. Eso es el éxito. Es decir, tenemos que potenciar en esa situación de aprendizaje multimodal, es decir, muchos modos, ¿vale? De ahí que escuelas católicas, por ejemplo, tenga una seña de identidad que son los paisajes de aprendizaje, porque son ideales. Son al final un paisaje donde el alumno elige qué tipo de actividad para conseguir el mismo criterio, ese objetivo que yo quiero conseguir con el alumno, le doy diversos itinerarios para que cada alumno elija el que más le gusta. ¿Y cuál es el que más cómodo se va a sentir? Pues con el que aprende mejor. Es decir, al final algunos tirarán por lo visual, tirarán por el auditivo, tirarán por el kinestésico, ¿vale? Por eso a mí personalmente, por ejemplo, me gusta mucho el tema del flip, de la enseñanza invertida, porque mezcla tanto auditivo como visual, ¿vale? Y luego ya en clases cuando trabajo el kinestésico, ¿vale? Un movimiento. Entonces, efectivamente, lo que tenemos que ir haciendo es combinar esos métodos de aprendizaje. Si yo al final lo único que me limito es a impartir los contenidos, es decir, a decírselos en clase para que ellos lo escuchen y lo memoricen, estoy haciendo únicamente el auditivo, ¿vale? Si yo efectivamente hago una imagen, ¿vale? Pues ya estoy metiendo el visual, pero muchas veces nos quedamos ahí, ¿vale? El kinestésico ya no interesa, es decir, ¿cómo voy a hacer una actividad de matemáticas con kinestesia? Pues sí, es que es lo suyo, ¿vale? No pasa nada por hacer un grupo de relevos para resolver ciertas operaciones y están metiendo el movimiento, están metiendo al final la acción, ¿vale? Entonces, es importante que combinemos estos 3 tipos de aprendizaje para que efectivamente tengamos una situación competencial real y que sea buena, que sea efectiva, ¿vale? Por otro lado, tenemos millones de recursos TIC para trabajar esa interacción, ¿vale? Millones. Yo en este caso os he puesto un poco los más conocidos o los que yo más uso, ¿vale? Pero hay miles, como ya he dicho, porque al final cada uno se va a hacer, pues igual que cada uno tiene su libro de bolsillo, o tiene un director o un escritor que le gusta, o un director de cine y por eso va a ver todas sus películas, al final esto es igual. Es decir, hay gente que maneja una aplicación y le encanta y le funciona muy bien, hay otros que utilizan otras, al final es hacerte tu repertorio, hacerte tu abanico, tu pantone, ¿no? de aplicaciones y decir, venga, pues voy a utilizar esas, ¿no? Para quien no conozca esas que he puesto, me imagino que la mayoría conocerá, pero bueno, el Miro y el Padlet son dos aplicaciones que se utilizan mucho para hacer recursos. En la primera que habéis utilizado, esa de ponerle ideas, un Padlet. No necesito registrarme, simplemente genero un Padlet, un Miro y los alumnos interaccionan y ponen situaciones, ¿no? Puedo ponerles un tema, ellos tienen que investigar e ir poniendo las partes. Para trabajo en grupo les viene fenomenal, para poner el listado de tareas, ir viendo lo que hace cada uno. Es decir, al final son muros interactivos, ¿no? De hecho, su palabra lo dice, interactividad. Es decir, que al final colaboran a través de una aplicación, pero colaboran. El Quizlet, el Kahoot, el Quizzes son aplicaciones muy usadas para hacer cuestionarios interactivos, ¿vale? En este caso Kahoot es la más conocida, pero por ejemplo Quizzes mucha gente no la conoce y es un poquitito como un paso más del Kahoot, porque meten en más elementos gamificados, ¿no? Con bonos y con cosas de esas y animaciones y tal. Entonces es muy atractiva para ellos para ir repasando los contenidos, para introducir los contenidos, o modo de que ellos mismos lo creen para sus propios compañeros para favorecer esa interacción, ¿no? Canva también hemos utilizado para hacer mapas conceptuales o presentaciones. ClassDojo se utiliza mucho en infantil y en primaria, pues para gestionar un poco la actitud de la clase, ¿vale? Y fomenta mucho la interacción entre ellos, el ayudar a un compañero, el ver cómo crece tu personaje, es como si fuese un avatar que tú vas dando puntos y ellos van viendo los puntos, puedes invitar a los padres para que ellos vean cuál es la evolución de su hijo, es decir, viene muy bien y además les gusta mucho. GeoGebra para trabajar las matemáticas o las aplicaciones de Google o de Microsoft, que hay también muchísimas, ¿vale? Pues también hay gente ya, centros que se han ido al ecosistema de Microsoft, al ecosistema de Google, pues dan muchísimas posibilidades, ¿no? Para trabajar con los alumnos. Por supuesto, YouTube, es decir, todo lo conocemos, pues hay millones de canales, como ya he dicho antes, buenísimos, ¿vale? Y que lo bueno es que tenemos acceso para preguntar, es decir, que al final muchas veces nos da cosa, bueno, ¿y quién sabrá y quién tal? Bueno, pues preguntamos. Yo, por ejemplo, al final daré mi correo por si queréis escribirme alguno. Oye, mira, que estoy trabajando esto, ¿tú conoces algún canal para trabajar
o conoces algún foro o conoces que sin problema. Es decir, que al final lo más importante y lo que tenemos que llevarnos ya de aprendizaje es que el aprendizaje es compartido. Es decir, si estamos hablando de la interacción tiene que ser por todas las partes, ¿no? El Padlet, no sé si lo conocéis, se utiliza mucho en el modelo Flip porque es para poner un vídeo y lo enriqueces. Es decir, en el propio vídeo lo cargas en esa plataforma en Padlet, puede ser de YouTube, que se carga directamente, y en el propio vídeo lo que hago es ir introduciendo preguntas, ¿vale? Es decir, el niño va viendo el vídeo, no le va a dejar pasarlo, que es lo que hacen muchos niños. Bueno, pues ya lo paso, ya lo he visto. No puede. Tiene que verla al completo, le va a hacer una pregunta y el niño tiene que acertar esa pregunta de lo que ha visto, ¿vale? Si acierta le deja seguir y si no le vuelve para atrás, o puedes hacer simplemente que al final el profesor tenga un feedback de cómo lo ha visto, ¿vale? De cómo ha visto ese vídeo, qué errores ha tenido, qué no, y así al día siguiente puedes reforzar esas cosas que se les han dado peor, incluso puedes centrarte en el aula con alguien que lo necesite, ¿no? Y por último, para mí, mi herramienta de cabecera, no sé para vosotros si lo conocéis, es Geniali. Geniali a partir de ahora se me ha convertido en para todo, ¿vale? Tanto para hacer presentaciones, para hacer juegos gamificados, Escape Room, Breakout. Es una aplicación súper sencilla de manejar, muy sencilla, no tiene una curva de aprendizaje casi nada. Y sobre todo que hay millones de videotutoriales en la red para hacer cualquier cosa y sobre todo que hay millones de presentaciones libres. Es decir, que al final tú haces un pasapalabra y lo has colgado ahí, que haces un trivial y lo subes. Es decir, hay un millón de foros, ¿vale? Como simplemente Geniali en Facebook, donde hay muchísimos docentes que hacen cosas maravillosas que podemos utilizar para nuestras aulas, ¿vale? Totalmente de forma gratuita. Por lo tanto, es importante también saber que tenemos estos recursos TIC para poder trabajar todo en las aulas. Y ya vamos a entrar más en, una vez que yo ya sé cuáles son esos conceptos clave, el tipo de aprendizaje, cómo se favorece la interacción, cómo habría que evaluar, ¿no? ¿Qué es una competencia? ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de las competencias? Entraríamos ya directamente en cómo diseñar esa secuencia didáctica o esas unidades didácticas, por decirlo de alguna forma, es decir, esa secuencia didáctica para aprender, ¿no? De forma competencial. Mirad, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando diseñemos esa situación de aprendizaje es que tenemos que tener siempre actividades orientadas a abrir el clima, ¿vale? Es decir, al final lo que queremos es abrir un clima de aprendizaje, algo agradable, como estabais comentando antes, la diversión es esencial, para que también el alumno establezca relaciones entre los conocimientos previos y la nueva información. Es decir, al final tiene que haber ahí una conexión y sobre todo con algo real. Es decir, de nada sirve ahora mismo muchas veces utilizar lenguajes que no utilizan los niños. Es decir, si al final el niño ahora pues, le dan en los pasillos de primaria, yo estoy viendo mucho, en los recreos, no sé si en vuestros centros también, ahora los cromos de Pokémon. Bueno, pues a lo mejor hay que diseñar una unidad didáctica, una secuencia didáctica de Pokémon. Es decir, al final lo que tenemos que ver es que el niño tenga una relación con su situación diaria, ¿vale? Y esa unidad didáctica, aunque nos parezca mentira, pues a lo mejor es un punto para abrir el clima, para traerle a ese hacia aprendizaje, ¿no? Luego tenemos que también potenciar actividades de búsqueda, ¿vale? No el decirle yo directamente qué es el contenido y que se lo aprendan, memorístico, no. Hacerle buscar, que procese esa información, ¿vale? Y es importante porque el aprendizaje al final, ellos son los protagonistas. Es decir, no puedo hacerles sujetos pasivos donde yo tengo todo el conocimiento. Es que no estamos en esa fase ya del aprendizaje, ¿no? El conocimiento ya está en la red, por lo tanto tengo que enseñar a buscar, tengo que enseñar a que seleccione y yo, por supuesto, voy a estar de guía para que haga eso. Pero efectivamente tengo que hacerle también trabajar a él. Y por último, necesito también actividades finales que integren todos esos conocimientos que hemos aprendido, ¿no? Hace nada, bueno, hoy mismo he mandado a los alumnos, mira, estamos viendo los ecosistemas, estoy en quinto de primaria y acabo de dar el tema, estamos dando el tema 2 de sociales y de naturales. En naturales, por ejemplo, estamos viendo los climas, el clima, el tiempo atmosférico, las zonas climáticas. Y en sociales, por ejemplo, estamos viendo el tema de los ecosistemas, ¿no? El ecosistema terrestre, los ecosistemas acuáticos dulces, salados y un poco el cuidado de eso, ¿no? La vegetación, la fauna y la flora. Pues hoy los hemos mandado un proyecto cooperativo donde los hemos asignado a cada grupo de 4 alumnos una agencia de viajes. Ellos van a construir su propia agencia de viajes. Entonces, a cada uno les hemos dado una zona, ¿vale? Pues tú, Groenlandia, que es un clima polar, que tiene el ecosistema del taiga o el desierto frío, que tiene tal. Entonces, lo que tienen que hacer, que es un proyecto muy grande,
tienen que buscar información de ese ecosistema, ver dónde está, en qué latitud, en qué longitud, buscar un climograma de ese sitio, ver qué flora existe, qué fauna existe, incluso van a hacer un vídeo de promoción de esa, para darle también diversión y para trabajar un poco de plástica, pues van a hacer como un póster, una especie de cartel promocional, van a hacer un diseño del logo de su empresa. Es decir, al final lo que estamos haciendo es que ese aprendizaje que estamos viendo en esos temas los lleven a la práctica realmente con un proyecto real, que es una agencia de viajes que es tan conocida y que ellos lo conocen porque van siempre con sus familias para buscar un viaje. Bueno, pues ahora lo vas a organizar tú, ¿no? Y van a ver lo que es la búsqueda, selección, pero claro, tienes que dejárselo todo muy marcado. No vale decir, hay que hacer este trabajo, no hay que enseñarles a trabajar en cooperativo, cómo se reparten los roles, cómo se reparten las funciones que tiene cada uno. Pues unas fichas que sin problemas, si alguno la quiere, pues se la puedo pasar y viene pues un poco definido qué es lo que las pasos y al lado ponen el responsable. ¿Vale? Pues eso, por ejemplo, es un tipo de actividad final. Es decir, integra todos esos conocimientos que hemos visto para elaborar un producto final que tienen que elaborar ellos, ¿no? En este caso, una presentación que es la que van a exponer en clase con su agencia de viajes, ¿no? Pues es importante, ¿vale? Porque ahí vamos a ver tanto el logro como las dificultades a la hora de trabajar en grupo, las dificultades de algún contenido que hemos visto que no les llegaba bien o que teníamos que reforzar en el aula, ¿no? Pues como ya he dicho, estas 3 tipos de actividades deberían estar claves, ¿vale? De hecho, dentro de esa secuencia las tengo que ordenar en actividades de iniciación, actividades de desarrollo, como ya hemos dicho, actividades finales o de conclusión y sobre todo actividades de refuerzo y ampliación, que muchas veces se nos olvida, ¿vale? Y no hablo de coger muchas veces que cogemos en internet, buscamos una ficha en PDF, bueno, pues esto es de refuerzo, ¿vale? No, hay que realmente, igual que estás haciendo una secuencia didáctica para actividades de iniciación, desarrollo y de conclusión o finales, hay que buscar también diversas actividades que realmente sirvan para el refuerzo de esos alumnos. Y para ampliar también, porque muchas veces nos olvidamos de los niños que van muy bien y de los que tienen altas capacidades. Entonces, es importante también que a la hora de diseñar esas situaciones busquemos también actividades que les llamen la atención a esos niños que tienen esa capacidad, que han aprendido ya muy rápido, les puedo proponer un reto diferente, ¿no? Entonces, al final, todo este tipo de actividades, como ya he dicho, las tengo que ir llevando hacia el mundo que les interesa, ¿vale? Por eso he puesto esa imagen, eso me interesa, es decir, tengo que ver qué es lo llamativo del alumno, qué es lo que les gusta a día de hoy a los alumnos y lo que tengo que hacer es esa secuencia didáctica, darle un giro y ambientarla en eso que les gusta, ¿vale? Para atraerles, porque al final si hay emoción, hay aprendizaje. Todos sabemos que al final lo que nos gusta lo aprendemos mejor, ¿vale? Lo que nos llama la atención lo aprendemos mejor, ¿vale? Pues eso es prácticamente, yo creo, la clave. Es decir, ¿cuál es la clave para diseñar una situación de aprendizaje idóneo para los alumnos que les guste? Esa sería lo más importante, que les guste y cada vez tú trabajes lo que tienes que trabajar, ¿vale? Es decir, que aprendan a la vez que se divierten. Ese es el objetivo de cualquier situación de aprendizaje, ¿no? Entonces, esto es importante que lo entendamos, ¿vale? Porque si no, al final, si el niño está desmotivado, no le interesa lo que tú le estás diciendo, por muy buena secuencia didáctica que sea, al final no le va a atraer, ¿vale? Y no va a tener la misma atención ni el interés en eso, ¿no? Entonces, para hacer esa secuencia didáctica, ¿vale? Tenemos que ir mirando también, no sé si conocéis la taxonomía de Bloom, ¿vale? Es muy importante. Son, por decirlo de alguna forma, las fases de pensamiento, ¿vale? Desde orden inferior, que sería la base de la pirámide, hasta la superior, que serían los de orden superior, es decir, lo que le va a forzarse más, ¿vale? Los que requieren más carga cognitiva. Fijaros, la mayoría de las veces nos centramos, cuando, por ejemplo, hacemos una instrucción directa, ¿vale? En recordar y que comprenden. Ya está. De hecho, les mandamos luego las actividades para casa y ellos lo que hacen es aplican como mucho y analizan. Pero nos olvidamos de evaluar y de crear, que precisamente la más importante es la de crear. De ahí que el aprendizaje por proyectos o lo que os he comentado antes, un proyecto final, un producto final, sea la clave de cualquier situación de aprendizaje. Yo te enseño diferentes actividades, pero al final lo que te voy a pedir es que tú crees, tú diseñes, tú investigues, tú crees tu producto, ¿vale? Eso es realmente donde se va a aprender realmente porque tienes que haber superado cada una de las etapas anteriores, ¿no? Aún se he puesto, como ya digo, os voy a dejar esta presentación, esas fases, cuáles serían las palabras clave y luego qué preguntas podríamos hacer o qué actividades a la hora de diseñarlo, ¿vale? Es muy sencillo, al final esa tabla para mí, por ejemplo, es
es muy clave a la hora de diseñar yo mis cosas. Si, por ejemplo, quiero que analizan, ¿vale? Es decir, quiero trabajar el que analizan, pues veo las palabras clave, ¿no? Pues centrarse, razonar, comparar, buscar similitudes. Es decir, si yo quiero que analicen, para eso necesito utilizar esos adjetivos. Y, por supuesto, pues preguntas cuáles son las partes o en qué aspecto está. Oye, ¿cómo relacionarías o qué opinas tú de esto? ¿O qué motivo hay para...? Al final, son preguntas que te van a hacer reflexionar sobre qué tipo de aprendizaje, ¿no? Qué tipo de situación tengo que diseñar. Es decir, a partir de ahí, pues yo digo, vale, pues vamos a ir trabajando efectivamente todas las fases porque todas son importantes. Vuelvo a lo mismo. La memoria que trabaja, sobre todo el recordar y el comprender, más el recordar que otra cosa, pero me estoy quedando en una, ¿vale? Pero es que hay más fases de aprendizaje, ¿vale? Y sobre todo es que las de arriba, las de evaluar y las de crear, ya implican toda la situación competencial al completo, porque implican el concepto, pero implica también la habilidad y la actitud de hacer algo, ¿vale? Entonces es importante porque esas son las que realmente tenemos que ir buscando en nuestra clase. Por supuesto, ¿llevan más trabajo? Claro que sí, es que nadie ha dicho que no. Por eso ya he dicho que tenemos muchísimos recursos, tenemos muchos profesores a los que tenemos que acudir y sobre todo generar comunidades donde el trabajo no solo lo hagamos nosotros, sino que al final involucremos a una gran cantidad de personas, ¿no? O incluso en esos proyectos, pues a los propios alumnos. ¿Por qué no? ¿Vale? Al final es importante. Mirad, yo os voy a poner ejemplos, ¿vale? De situaciones que yo he hecho en mi clase, ¿vale? Para que tengáis de primera mano, pues saber cómo lo he organizado o cómo no, ¿vale? Aunque ya digo que no soy la vara de medir de nadie, es decir, al final no lo mío es mejor ni lo mío es peor que lo de alguien, es decir, al final yo, por ejemplo, pues me gusta mucho el flip, la enseñanza invertida, ¿no? Es en lo que me he formado, es en lo que estoy haciendo el doctorado, porque pues me ha funcionado muy bien en mi clase, lo vi, me enganché, me pareció muy motivador y dije, venga, pues voy a formarme en esto y voy a ver si funciona o no funciona y fui dando pequeños pasos, ¿no? Y yo dije, bueno, pues vamos a ir haciendo cosillas, ¿no? Fijaros, por ejemplo, Pokémon. Por daros un ejemplo, voy ahora mismo a enseñaros la unidad de Pokémon. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, esto lo diseñé, es un Geniali, ¿vale? Que lo diseñé, por ejemplo, pues para trabajar las plantas, ¿vale? La reproducción, ¿vale? De los tipos de planta. Vale, pues lo que hice fue, pues bueno, como les gusta ahora Pokémon, digo, bueno, pues vamos a inventarnos una misión, ¿vale? Donde pues ellos tienen que conseguir, por ejemplo, como veis, pues llegan al primer gimnasio, que es el gimnasio Hoja, para quien conozca Pokémon, quien no, pues le estoy hablando en chino, ¿vale? Pero bueno, estamos ahí, entonces siempre digo, mira, pues Kanto es un especialista, un entrenador que va a realizar una profunda investigación de los Pokémon tipo planta, ¿no? Venga, pues suerte. ¿Vale? Y realmente lo que estoy haciendo pues es decir, oye, mira, pues una actividad introductoria, siempre de qué sabes, lo que estábamos diciendo, ¿no? Puede ser una actividad donde quiero ver qué sabe y qué es lo nuevo que va a aprender, se lo posiciono ya para que él vaya ya generando esa interacción con lo que conoce, con lo nuevo, ¿no? Entonces digo, bueno, pues es que quiero trabajar, por ejemplo, la reproducción asexual, ¿no? De las plantas. Siempre tengo, por un lado, el contenido, por otro lado, la aplicación, es decir, la actividad práctica que hacemos en clase y por otro lado la ayuda de Pikachu. Y la ayuda, en este caso lo llama así, la ayuda de Pikachu, que va, por un lado, la de refuerzo y por otro lado, la de ampliación. ¿Vale? Y el contenido, por ejemplo, pues en este caso, pues estamos explicando la reproducción asexual de los Pokémon planta, ¿vale? Que es al final la reproducción asexual de las plantas. Y hablo un poquitito, pues mira, pues es que este Pokémon es un tubérculo y que eso, el Pokémon rábano. Y este es el Pokémon ajo. Y este el lirio, este el Pokémon fresa. Entonces, porque los Pokémon es verdad que siempre tienen similitudes a lo real, es decir, a las plantas, ¿no? Y a los animales. Pues entonces lo explico, pero lo explico a través de Pokémon, ¿vale? Y al niño le encanta. Al final es una interacción que genera con ese contenido, lo ve real, incluso luego, pues puedo incluso tener cartas para clasificar a los Pokémon en función de si son rizomas, son tubérculos, son bulbos, son estolones, porque hay millones. ¿Vale? Y puedo utilizar ese formato, ¿no? Pues esta, por ejemplo, sería un ejemplo, ¿vale? Otro ejemplo, por ejemplo, de Jumanji, ¿vale? Para que lo veamos que este quizás es un poco más avanzado, ¿vale? Pues en Jumanji, por ejemplo, trabajamos la historia, ¿vale? Entonces lo que hacíamos era que hicimos una especie de ambientación donde los dos profesores que impartíamos esa materia, nos quedábamos atrapados en el juego de Jumanji, ¿vale? Ellos conocían por la película que salió hace poco y les gustaba, bueno, pues venga.
Entonces, lo que hicimos fue un Wix, una página web, donde pues generamos lo primero instrucciones de cómo habría que jugar, ¿vale? Entonces, pues aquí dice, pues bueno, Juancho y Don Javier se han sido atrapados en el juego, ¿no? Pues lo importante es que tienen que ir superando cada una de las casillas, ¿vale? Es que era como un juego, ¿vale? Para superar los retos que les poníamos en clase, ¿no? Entonces, al final, dábamos experiencia, ¿vale? Como puntos de nivel, es al final una experiencia gamificada, ¿no? Entonces, pues mira, nosotros era Flip, tenían que ver el vídeo y superar el desafío, que el desafío era un Google Form, ¿vale? Que les poníamos para ver si habían estado atentos al vídeo. Luego le poníamos la casilla de clase, que era la actividad interactiva real que íbamos a hacer en el aula, esa situación de aprendizaje. Y por último también le dábamos siempre una casilla extra por si ellos querían hacerlo, ¿vale? O incluso una casilla de refuerzo, ¿vale? Y luego irán subiendo, dependiendo de los puntos, al final iban ganando niveles con los personajes, ¿vale? Que eso también les encanta, los juegos de roles, ¿vale? Pues lo mismo, nosotros desde el principio les dimos que podían elegir pues, personajes. Pues, por ejemplo, estos eran de la prehistoria, estos eran de la Edad Media, de la Edad Contemporánea, es decir, al final íbamos buscando distintos personajes donde les dábamos información del personaje y además habilidades, ¿vale? Que tenían, que ellos iban ganando en función de cómo iban superando cada uno de los retos. Y luego el tablero, que era realmente la secuencia didáctica, aquí es donde jugaban, ¿vale? Entonces, de tal forma que ellos llegaban, por ejemplo, en la casilla 7, que encima les teníamos contraseñas, que se las dábamos en clase. Al superar el reto, les damos unas tarjetitas que se podían mirar en el espejo, de esto que eran como inversa. Entonces ahí miraban el código y eso es lo que metían en la siguiente, si no me equivoco, estas pizzas. Sí, vale. Y podían acceder ya directamente a la siguiente casilla que iban a hacer en el colegio. Entonces, fijaros, nosotros trabajamos con vídeos, con varios profesores que grabamos vídeos, que hemos ido, por lo mismo, alguno verá esto y dirá, madre mía, qué calidad de vídeo, qué edición o qué tal. Todos empezamos haciendo vídeos muy sencillitos, ¿vale? Sin nada, prácticamente, ¿vale? Pues lo que hemos hecho todos, al final en la pizarra te pones una cámara con un trípode y grabas, ¿vale? Con el móvil y ya está, ¿no? Luego ya dimos un paso y ya pusimos pues un micro de estos de solapa, muy barato que se compró en Amazon, pues muy sencillito. Y a día de hoy ya el colegio pues ha montado un estudio, es decir, ha visto que efectivamente era ideal y sobre todo con la pandemia se ha potenciado la gente que se grababa explicando las clases, pues hemos montado un estudio con un croma, con paneles y con tal, y a disposición de cualquier profesor que pueda ir ahí a grabar sus propios vídeos. Y al final lo que hemos hecho es pues, buscar disfraces y pues bueno, teníamos Egipto y nos disfrazábamos de egipcios y hacíamos ahí toda la explicación del tema de lo que era esa civilización, o Roma, o Grecia, es decir, hacíamos cada uno de los vídeos y después, por ejemplo, teníamos el desafío, que era una actividad que poníamos a prueba si habían comprendido lo que habían visto en casa, en el vídeo. Teníamos, por supuesto, la ayuda, ¿vale? Recordar que hemos dicho que siempre hay que dar una actividad de ayuda, que puede ser una actividad o puede ser, pues, vídeos, por ejemplo, fijaros, aquí nosotros le dábamos, pues mira, tienes aquí vídeos, tienes actividades, tienes juegos. Entonces, tienes muchas opciones para que el alumno repase ese kit de primeros auxilios, que llamamos, ¿no? Para que se entienda mejor, ¿vale? Y una vez que yo ya lo tengo, también tengo mi actividad de casilla extra, donde lo que habíais dicho vosotros, investigar. Es decir, oye, pues es que voy a investigar. Pues si tú pinchas, te dice, oye, pues tienes que buscar más sobre la cultura o tienes que buscar más sobre... Vale, tienes que buscar más sobre la cultura o tienes que ver, grabarte tú un vídeo explicando esto mismo que habíamos dicho, ¿vale? Es decir, al final, lo bueno es eso, que al final haces partícipe al alumno y le das muchísimas alternativas, ¿vale? Y eso es lo que hacíamos nosotros. Otro ejemplo, por ejemplo, pues con Harry Potter. Lo comparto ahora mismo. Ahí está. Vale. Con Harry Potter, por ejemplo, dimos matemáticas, ¿vale? Y entonces, pues nos inventamos, le gustaba mucho Harry Potter y dijimos, bueno, pues venga. Entonces, pues en las clases de Harry Potter, por ejemplo, teníamos una misión, teníamos el estudio. ¿Qué era el estudio? Pues ¿a qué os va a sonar? Pues efectivamente, al refuerzo y a la ampliación, ¿vale? Entonces, pues directamente ellos entraban en el refuerzo y había actividades que le proponía Hermione, había vídeos y había videojuegos que le ponía la compañera, ¿vale?
Luego, por otro lado, por ejemplo, en ampliación también teníamos más actividades, pero actividades dinámicas, actividades chulas que al niño le motivase, ¿vale? Hacer. Pues siempre teníamos ese estudio de ampliación. ¿Qué teníamos sobre todo? Pues grupos cooperativos. Cada uno era de una casa y cada uno ganaba puntos. Tenía un ranking y iba ganando, iba subiendo puntos en función de las actividades que hacía en el aula. Actividades competenciales, que es lo suyo. Tenían además una tienda muy sencillita donde iban ganando experiencia. Pues, por ejemplo, por ver el vídeo le dábamos 5 puntitos. Por superar el sombrero, que era esa tarea, como siempre hemos dicho, para ver si ven el vídeo, en este caso del flip, pues bueno, pues le dábamos 10 puntos. Y por superar la clase, es decir, que era el reto competencial que le poníamos, esa prueba real, le dábamos 30. Y después, pues ellos podían comprar objetos mágicos y decir, oye, pues mira, pues la capa de invisibilidad, por ejemplo, utiliza la capa de invisibilidad para ir al baño cuando quieras sin pedir permiso, pero tienes que llevar esta carta encima, ¿vale? Pues son cosas, tonterías, pero que al alumno le motiva, le emociona y al final hace que ese aprendizaje sea divertido, ¿no? Esa palabra que habéis dicho, diversión. Y sobre todo que interaccione, que le guste eso que está haciendo, que le guste ese aprendizaje, ¿no? Luego teníamos, por ejemplo, todo el contenido lo teníamos de los 3 formatos, ¿vale? Que habíamos dicho, el bimodal. Por ejemplo, entrabas en la clase de pociones y tenías el vídeo de pociones, donde dábamos, en este caso, esta unidad didáctica, que la tenéis disponible, o quien quiera me escribe luego, le dejo yo mi correo y se la doy sin problemas, ¿vale? Dejo el genial inutilizable para que pueda utilizarlo. Entonces, aquí trabajamos las medidas de capacidad, ¿vale? Eran mezclar pociones y tal. Pues teníamos el sombrero seleccionador, como ya he dicho, teníamos la aplicación y luego el contenido, fijaros, al final lo teníamos visual, que el alumno lo entendiese, pero es que además teníamos también el audio, escrito, todo. O sea, al final el alumno recibía. Y el kinestésico en el aula, donde efectivamente al final les poníamos ejemplos. Por ejemplo, una actividad, por ejemplo, que veamos, situación kinestésica, ¿vale? Por ejemplo, era una gincana. Entonces hicimos una gincana con 10 estaciones, cada uno te daba puntos de habilidad mágica, les pusimos una banda sonora de Harry Potter, tenían una hoja de respuestas y eran estaciones que ellos mismos se suministraban. Yo lo único que tuve que preparar es el material. La primera, por ejemplo, Glotonis Maximus. Usad esta báscula para medir vuestro peso en kilogramos, anotar los resultados y después sumad el total de las masas del grupo y pasarlo a gramos. Es una actitud competencial, porque tienen que saber lo que es el kilogramo, tienen que saber lo que los gramos, tienen que saber cuál es el proceso de convertir y a la vez están viendo algo real, como es una báscula y cómo medirte tu peso. Entonces, al final, eso es una situación real y se estaban moviendo. O usa este metro para medir la altura de la portería. O coge la cinta métrica y medid vuestras cinturas. Una vez obtenida, expresarla de forma compleja e incompleja. Ya le estamos pidiendo diferentes actitudes, diferentes contenidos, pero de una forma real, porque todo el mundo se ha hecho un traje a medida, o todo el mundo conoce luego cuando te haces el medir la cintura y tal. Bueno, pues vamos a ver lo que realmente es una cinta métrica, ¿no? Y cómo se miden. O separa los componentes de esta mezcla para hacer una receta, ¿vale? Para juntarlas en un sitio. Pues todo el mundo al final, Masterium Chef, es decir, al final eran poner nombres, ¿no? O cualquier cosa, es decir, al final todo lo utilizamos de situaciones reales, ¿vale? Donde estamos utilizando la kinestesia y donde además estamos poniendo en práctica todos los conocimientos. Conocimiento, habilidad y actitud en una misma situación de aprendizaje. Claro, mucho más difícil organizar esto que organizar 2 actividades del libro, pero es que las 2 actividades del libro no son competenciales. Solo trabajan un aspecto de la competencia, pero no todo. Esto sí. Entonces, lo que tenemos que intentar precisamente es ir a esto, ¿vale? Ir a actividades realmente interactivas que realmente muevan a los alumnos y hagan que se lo pasen bien, que investiguen, que diseñen lo que habéis dicho y que interaccionen, ¿vale? Eso sería realmente el objetivo de una situación de aprendizaje, ¿no? Y vuelvo a la aplicación que estamos viendo, ¿vale? Tengo ahí varias más, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, de Marvel, vamos a ir también a ella, porque esta también es importante, ¿vale? Esta, por ejemplo, lo diseñaron los propios alumnos, ¿vale? Ellos hicieron su página web, creado por los alumnos de sexto de EC. En este caso, esto era sexto. Ellos eligieron, yo les dije, oye, chicos, tenemos en este tema la materia y la energía, ¿vale? Entonces dije, venga, ¿cómo queréis trabajarla? Y dijeron, bueno, nos gusta Marvel y X-Men. Y dije, venga, pues vamos a trabajarlo. Entonces, en clase empezamos a diseñar las situaciones y ellos mismos fueron los que dijeron, don Javier, queremos hacer este proyecto nosotros. Venga, vale, pues venga, ¿qué queréis hacer?
cada uno nos vamos a asignar un vengador o una que tenga que ver con los contenidos. Venga, vale, pues vamos a ver cuál queréis. Y ellos iban cogiendo aquí arriba, iban formando sus superhéroes. En el caso, pues, por ejemplo, Magneto, pues teníamos a Magneto, que quien lo conozca era quien atraía el metal, pues ellos hicieron su explicación escrita, donde ellos buscaron información y lo resumieron y dijeron, bueno, pues mira, pongo aquí toda la información para los alumnos, ¿vale? Para sus compañeros, esto lo hicieron ellos. Efectivamente, pues ya buscaron información, investigaron y dijeron, bueno, pues vamos a ver lo que es el magnetismo. Luego, además, hicieron un vídeo. Yo les enseñé a utilizar el Chroma, a editar vídeo, porque eso para eso estamos también como guía, y ellos hicieron sus propios vídeos, los alumnos, explicando el contenido. Hicieron un cuestionario para ver si los alumnos habían entendido sus compañeros. Luego, además, pues hicieron esquemas que facilitaban, pues a la hora de visualmente acceder al contenido y de saber qué es lo que se estaba trabajando. Pero, y así todo, y curiosidades incluso pusieron pues, del tema, ¿no? O, por ejemplo, si me voy a Thanos, por ejemplo, a la actividad práctica que hicieron en el propio aula, pues fijaros, dice kinestésico. Fijaros la primera actividad que elaboraron ellos. En esta primera actividad se necesita venir en chándal. La actividad consiste en que en Thanos, que en Molina, un alumno que tuve, y Ebony Mau, que es Nico, tienen que pillar a la gente. Si te pillan tendrás que contestar una pregunta. Si la contestas incorrectamente te tienes que sentar, pero Protoctisa, que es otra niña, puede salvarte si contestas una pregunta correctamente. El único material que debemos utilizar son las tarjetitas que las hemos preparado nosotros. ¿Vale? Pues estás trabajando en ya los conocimientos, pero efectivamente estás moviéndolos, es decir, al final les interesa mucho más, estás dando dinamismo a esa actividad y al fin y al cabo lo que están practicando son preguntas-respuestas, es decir, contenido puro y duro. Pero es que la 2 dice, para esta actividad da igual la ropa, lo especifican por si acaso, ¿no? Vamos a elaborar carteles de lo que hemos dado para colgarlos por todo el colegio, ¿no? Y que la gente se dé cuenta de lo que estamos causando. Era en este caso la protección, ¿no? El cuidado del ecosistema, ¿no? De la naturaleza. Y dice, y luego pasaremos por las clases de los pequeños haciendo reflexionar sobre qué podemos hacer nosotros para cambiar. Y necesitamos estos materiales. Fijaros, ahí ya no estamos hablando solo de conocimiento, estamos hablando de actitud y estamos hablando de habilidades. ¿Vale? Entonces, al final, eso es una actividad, una secuencia de aprendizaje idónea. Es decir, yo estoy utilizando todo, ¿vale? No solo el contenido, ¿vale? No solo la memorización, ¿vale? Y eso es importante que lo sepamos. Entonces, eso es lo que realmente tenemos que tender, ¿no? Vale. Dicho esto, ¿vale? Que quería poneros así unos ejemplos, ¿vale? Vamos a ir a lo último. Una vez que yo ya he diseñado esa situación de aprendizaje, y repito, hago un repaso de todo, sé claramente cuál es mi objetivo. Perdonad, voy a encender un momentito, que igual alguno no me ve, y así ya estamos con luz, que se ha ido ya pronto el sol. Una vez que tenemos ya los tipos de aprendizaje, sabemos que hemos mezclado todo, los tipos de actividades que tenemos, que sabemos que tenemos que trabajar el orden superior, no solo el orden inferior, y los contenidos, vamos a ir lo último, que es la última parte, que es la evaluación. Es decir, una vez que yo ya he diseñado eso, ¿qué tengo que hacer? Fijaros, como ya he dicho antes, en la antigua ley, esos contenidos estaban vinculados a los criterios, y los criterios a los contenidos, y eso se desarrollan a través de los estándares. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que ahora en la nueva ley esos estándares desaparecen. Entonces, a día de hoy solo ya tenemos que centrarnos en los criterios de evaluación, ¿vale? Lo más importante. Entonces, una vez que yo tengo claro los criterios de evaluación es cuando ya voy a elaborar yo mi secuencia didáctica para ello, ¿vale? Y como ya digo, tenéis millones de aplicaciones para poder utilizar y que sean útiles a la hora de hacer esa secuencia de aprendizaje. Podéis utilizar herramientas, os he puesto ahí un poco una selección, pues en cuestionarios, todas las aplicaciones que hay, o enriquecimiento de vídeo, en hacer un portfolio, que eso les viene fenomenal para investigar, es decir, ellos investigan, es como un diario de aprendizaje, pues ellos lo pueden hacer en el cuaderno, lo pueden hacer digitalmente, gestores de clases, para lo que estaba hablando antes, los puntos, las actitudes, las habilidades, gamificación, que yo considero que es, yo soy fan, es decir, al final yo todo lo que hago siempre mezclo cooperativo, gamificación y flip, pero porque son las tres que yo he elegido y que a mí me gustan. Pero he ido a otros sitios donde tienen ABP y cooperativo, otros tienen aprendizaje basado en retos o visual thinking con paisajes de aprendizaje, otros tienen, al final cada uno va a ir haciendo, como ya he dicho antes, su itinerario, ¿vale?
Y lo último que vamos a hacer, ¿vale? Para ver más o menos si os habéis quedado los que estáis, vamos a jugar un Kahoot. No sé si habéis jugado alguna vez, yo creo que sí, ¿vale? Pero es muy sencillo. Al final es un jueguecito donde os tenéis que meter, ¿vale? Y vamos a verlo, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Voy a compartir ahora mismo mi aplicación, ¿vale? Y es muy sencillo, tenéis que meteros en la página de Kahoot, ponéis Kahoot simplemente en Google, en el buscador, o si la tenéis en el móvil, y tenéis que introducir ese código, ¿vale? 7229270. Nada más. Repito, Kahoot, ¿vale? Podéis meter www.kahoot.it y ahí directamente te va a pedir un PIN, ¿vale? Pues en ese PIN metemos el 7229270. Venga, ya estáis entrando, perfecto. Venga, Patricia, Lucía, Leonor. Venga, voy a dejar 20 segunditos para que nos metamos los que faltamos. Venga, perfecto. Venga, un minutito, doy más. Y vamos a terminar con esta evaluación muy sencillita, pero simplemente es para ver un poco el final. Paqui, bienvenida. Bueno, vamos a darle ya, ¿vale? Con los que estamos, espero que a todo el mundo le haya dado tiempo. Somos 12 de momento. Y los demás, pues bueno, lo vamos siguiendo por aquí, no hace falta, ¿vale? Porque lo podéis ir viendo en las preguntas. Explico un poco el proceso, que es muy sencillo, lo vais viendo en la pantalla y contestáis en vuestro teléfono móvil o en vuestro ordenador, ¿vale? La pregunta va a salir aquí en mi pantalla, pero vosotros contestáis en la vuestra, ¿vale? Venga, vamos a ello. Son 8 preguntitas muy sencillitas, ¿vale? Vamos a ver quién es el que más atento ha estado. Venga. Para un buen enfoque educativo, bien, ¿vale? Muchos han ido a lo que yo había dicho, recordar cómo empezar la presentación, ¿vale? El puzzle, todo tiene que encajar perfectamente, ¿vale? No me puedo centrar solo en la metodología, sin el contenido, sin los criterios, es decir, todo tiene que encajar, ¿vale? Y por lo que veo, hay que darse vida, que son 20 segunditos, 30 segunditos creo lo que he puesto para dar velocidad, ¿vale? Así que tengo que ir rápido, leerlo y tomar una decisión rápida, ¿vale? Venga, a la siguiente. Va ganando Lucía. Las competencias, el rojo, son el referente para saber lo que los alumnos han aprendido. El azul, nos sirven para evaluar a nuestro alumnado. El amarillo, se contextualizan en un saber, comprender y saber hacer. Y las verdes no son útiles para saber comprender y saber hacer de las áreas. Muy bien, sí señor. Saber, comprender y saber hacer. ¿Vale? Recordar lo que antes se llamaba actitud, habilidad, ¿vale? Pues eso, ¿vale? Hay que saber ese conocimiento, comprenderlo y saber hacer. Venga, perfecto. A ver, sigue Lucía en cabeza. Sigue Lucía. Venga, ¿verdadero o falso? Además de saber conocimiento, los alumnos deben ser capaces de llevarlos a la práctica. O sea, yo creo que es fácil y rápida. Falta uno, falta uno. Esta yo creo que nadie va, nadie va a fallar, eso esperaba, ¿vale? Digo, si no, digo, nada, no ha servido para nada, ¿no? Efectivamente, ¿vale? No sirve de nada solo saber conocimientos por saberlos, sino que tienes que ser capaces de llevarlos a la práctica, ¿no?
De ahí que no haya una cosa sin la otra, ¿vale? Lucía está on fire, como sale ahí. O sea, va la primera, venga. La LOMLOE, la nueva ley, está derogada, deroga la LOMCE y la LOE, ha cambiado la organización de las etapas educativas o se centra en el enfoque competencial. Está fácil también. Alguno igual duda en lo de la LOMCE, pero recordad que hay alguna que sigue vigente, no está derogada. Esta sin querer he puesto mucho tiempo. Bien, se centra en el enfoque competencial, efectivamente, ¿vale? Cuidado, ¿vale? Que la LOE no está derogada, es la que está ahora mismo vigente, ¿vale? Y no ha cambiado la organización de las etapas, ¿vale? Las etapas siguen siendo las mismas, ¿vale? Cuidado. Una cosa es que ahora se llamen los niveles, ¿no? De organización internos, se llaman ciclos, o como antes, pero eso no es un cambio de la organización de las etapas, ¿vale? Venga, sigue Lucía en cabeza, aunque ya CSL está on fire. Venga, una de verdadero y falso. Tenemos que tener en cuenta a la hora de programar los recursos que tenemos a nuestro alcance. ¿Eso es verdadero o falso? Y esta yo creo que también es facilísima. Hemos hecho mucha referencia, ¿no?, al tema de los recursos. Perfecto, ¿vale? Efectivamente, los recursos, pero como ya he dicho, todos los que tenemos, ¿vale?, a nuestro alcance y los que no tenemos, pero que podemos conseguir, ¿vale? Ambos, ¿vale? ¡Uy! Se ha puesto en cabeza el CSL. Venga, la antepenúltima. Para mejorar las situaciones de aprendizaje, no es importante cómo coloquemos el mobiliario, la roja. Amarilla, es importante el mobiliario, los agrupamientos, los horarios flexibles. La azul, es importante la colocación del mobiliario, pero no el horario. Y la verde, basta con tener una buena actitud ante el trabajo. Esta es fácil también. ¿Estamos? 14, perfecto. Perfecto, ¿vale? Efectivamente, los horarios flexibles, por eso la LOE hace referencia a esos horarios, esos proyectos, los agrupamientos y el mobiliario, ¿vale? Como ya hemos dicho, los agrupamientos ahora por el tema del COVID, estamos un poco condicionados, ¿no? Pero bueno, esperemos que pronto se resuelva. Sigue CSL, penúltima pregunta. Las interacciones se pueden dar en diversos espacios, con diversas fuentes, la azul, con personas, la amarilla, o todas son correctas. Perfecto, ¿vale? Se tienen que dar en todos los lados, con diversas fuentes de bibliografía, como ya hemos dicho, con diversas personas, tanto externas como del propio aula, profesor, alumno, alumno, profesor, alumno, alumno, o en diversos espacios, ¿vale? Por eso es importante tener en cuenta todo. Ya hemos dicho lo primero, un puzzle, perfecto, todo tiene que encajar a la perfección, ¿vale? Y la última, Uy Goku, va subiendo, ¿eh? Cuidado con la última. Venga, algunos estilos de aprendizaje son auditivo, visual, kinestésico, verbal y multimodal. Solo hay un estilo único, todas las anteriores son incorrectas, sensorial y táctil. Fijaros que nosotros hemos hecho referencia a 4, ¿vale? Porque una ya se la sabemos todos, se da por sentada. Perfecto, ¿vale? El auditivo, el visual, el kinestésico, el verbal, por supuesto, que no lo hemos dicho, pero es el que aprendíamos hasta el día de hoy, ¿no? No era algo a mencionar, ¿no? Y el multimodal, que era el que hemos dicho que es el que tenemos que potenciar en esas situaciones de aprendizaje, es decir, todas, ¿vale? Perfecto, pues vamos a ver quién está en el podio. En tercer lugar, Lucía. Diegoku, y por lo que me da a mí se ha quedado CSL, justo, ¿vale? No sé quién es por la nomenclatura, pero bueno, le damos un aplauso virtual, ¿vale? Y listo, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues vamos, seguimos con ello. Y ya lo último, ¿vale? Sí que me gustaría, como he dicho,
era una sesión muy sencillita, era simplemente pues, para que reflexionamos un poquitito que era una situación de aprendizaje que teníamos que tener en cuenta. Me gustaría que entrásemos en esa aplicación, es muy sencilla, podéis escanear el código QR o poner www.menti.com y meter ese código, ¿vale? 61418089, ¿vale? Y que me describáis en una palabra qué os ha parecido el webinar, ¿vale? Sinceramente, que aquí nadie se va a enfadar ni nada, todo lo contrario, ¿vale? Por mejorar y, por supuesto, porque construyamos entre todos, ¿vale? Podéis utilizar el código QR. Y mientras, pues voy a dar paso también ya a Diego y a mis compañeros para que vayan viendo las preguntas que habéis recibido para que podamos ir contestando. Pues muchas gracias, Javier, por la exposición tan práctica y tan clara, con ese montón de recursos para usar y esas pautas a seguir para la construcción de esta situación de aprendizaje. Damos paso ahora a las preguntas mientras hacéis la evaluación. Nos han llegado algunas y ahí va la primera. ¿Qué puedo hacer en el aula para evaluar teniendo en cuenta las competencias? Vale, pues a ver, si hemos dicho que esas competencias se materializan en desempeños, es decir, en ejecuciones concretas que tú puedes observar, ¿vale? Pues tenéis que hacer esa evaluación mediante los desempeños, es decir, al final tú lo que tienes que evaluar es que el niño sea capaz de hacer eso, ¿no? Esas tareas concretas en un contexto determinado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esa observación y constatación de esa ejecución de tareas, ¿vale? Tienes que hacerlo en base a los criterios de evaluación, es decir, al final en la LOMLOE te van a dar, o en otras aplicaciones, los criterios de evaluación y tú tienes que elegir qué actividades son las que te van a permitir evaluar ese criterio de evaluación lo mejor posible, todas, ¿vale? ¿Por qué? Porque efectivamente al final tú tienes que elaborar una actividad, ¿vale? Que evalúe tanto la dimensión cognitiva como la instrumental como la actitudinal. Recordad, hay que saber comprender y saber hacer, las tres. Entonces, tú puedes hacer actividades para trabajar la dimensión cognitiva, el memorizar, puedes hacer actividades para trabajar el instrumental, es decir, la habilidad, que es saber utilizar eso, y por último, la acción, es decir, realmente esa actitud respecto a lo que se está haciendo, ¿vale? Respecto al juego, a la actividad y tal. Es decir, por ejemplo, si yo tengo que evaluar las plantas, imaginaros, ¿no? Le estamos dando las plantas, que es lo que me ha surgido antes. Pues si, por ejemplo, creamos un huerto escolar, de este modo ya estamos considerando toda la competencia, ¿no? Porque el niño tiene que saber cuáles son por ejemplo, los tipos de planta, las plantas, cómo se cuidan, tiene que saber cuál es la actitud que se tiene que seguir acerca del cuidado para mantener ese tipo de plantas, incluso luego la habilidad, como ya he dicho, de respeto, de cuidar esas plantas. Y lo último que me faltaba, perdón, que me he confundido, la actitud que sería de, por ejemplo, el respeto de ese huerto. Es que ir cuidándolo, ir regando todos los días, ir viendo que si alguien se acerca o tira algo de basura, sacarlo, poner carteles, es decir, al final, esa misma unidad didáctica, si yo solo la evalúo por ejemplo, con un examen, solo estoy evaluando la parte cognitiva, pero no estoy evaluando ni la parte instrumental ni la parte actitudinal. ¿Vale? Entonces, para evaluar, como habéis preguntado, teniendo en cuenta las competencias, lo único que tengo que hacer es las tres dimensiones, la cognitiva, la instrumental y la actitudinal, ¿vale? Tengo que buscar una actividad que cuadre con ese criterio de evaluación de lo que quiero evaluar, que sea para evaluar que el niño sabe ese conocimiento, que lo comprende y que además, ¿vale?, lo aplica, es decir, tiene esa actitud de aplicarlo, ¿vale?, lo comprende. Entonces, esa sería prácticamente un poco, yo creo, la idea. Se lleva mucho tiempo, sobre todo en nuestro contexto escolar, pero es como realmente se debería hacer una evaluación teniendo en cuenta las competencias. Gracias. Marisa nos dice esta pregunta. ¿Es posible combinar las nuevas tecnologías, perdón, las nuevas metodologías con la metodología tradicional? Sí es posible. Sí, claro, yo creo que de hecho deberíamos. Es decir, muchas veces nos centramos en que hay que eliminar la enseñanza tradicional. No, no, es que la enseñanza tradicional también es necesaria porque hay niños que aprenden así. O sea, es decir, lo único que tengo que hacer es combinar ambas, ¿vale? Es decir, al final no me tengo que centrar solo en una metodología tradicional, sino también combinarla con una metodología activa. Y fijaros, y lo que he dicho, es que al final la actitud del docente es esencial. Es decir, yo puedo hacer una metodología activa, pero no creer en ella y no me va a funcionar. O sea, al final, lo que depende es del docente, ¿vale? No tiene nada que llegar y decir, es que la instrucción directa es muy mala. No, todo el mundo tenemos seguramente en nuestra cabeza
oradores que son maravillosos. Es decir, que simplemente ya con su lenguaje, con su forma de explicar la clase nos atrae, ¿vale? Y nos lo explica, nos llega muchísimo y tal. ¿Por qué? Porque es un orador perfecto, es decir, utiliza la comunicación verbal espectacular, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que tengo que combinar eso. Es decir, lo que tengo que hacer es creer en eso, estar motivado para ello y combinar las metodologías activas con la enseñanza tradicional. No puedo centrarme solo en enseñanza activa, ¿vale? Y olvidarme absolutamente de la enseñanza tradicional, porque también es importante, ¿vale? Y también es parte de esa competencial, ¿vale? El aspecto cognitivo, ¿vale? ¿Que lo puedo dar de otra forma? Sí, pero al final ahí está, como yo he dicho antes, ¿no? El abanico que tú te hagas, ¿vale? Para ir trabajando con libros de texto o sin libro de texto, con asignaturas, sin asignaturas, con exámenes, sin exámenes, es decir, pero dentro de todo ese triángulo, ¿vale? De posibilidades, al final el centro es el docente, ¿vale? Es decir, en la metodología no hace al buen docente, el buen docente utiliza distintos tipos de metodología. Entonces, se tiene que combinar, pero ya digo que no centremos que lo importante es utilizar una metodología activa, si no sé utilizarla y no creo en ella, ¿vale? No, nada de lo contrario. Es decir, hay que combinar lo que a ti se te dé mejor, ¿vale? Y sobre todo lo que más cercano sea al alumno. Aunque tú seas un orador perfecto, los niños necesitan interacción, ¿vale? Entonces hay que combinar con eso siempre. Gracias. Antonio nos dice, ¿es posible que se pierdan contenido con las nuevas metodologías en comparación con la metodología tradicional impartida hasta ahora en las aulas? Para nada. O sea, es decir, al final, las nuevas metodologías, ¿vale? Las que están ahora en auge y las que se están implantando, trabajan los mismos contenidos. Es decir, al final tú no estás perdiendo ese contenido, ¿vale? El problema es cómo lo evalúas, ¿vale? Es decir, si yo al final lo que estoy haciendo es que los niños y niñas aprendan haciendo y poniendo en práctica con situaciones contextualizadas, divertidas, al final es un camino mucho más bonito, ¿vale? De aprendizaje. Ahora, si yo luego lo que evalúo es que efectivamente el niño no me sepa un huerto, sino que me sepa de memoria todos los tipos de reproducción asexual de las plantas, a lo mejor ahí digo, es que el niño sabe menos, no sabe menos. Lo que tengo que evaluar es qué es realmente esa aplicación de lo que está haciendo esa competencia, ¿vale? Tengo que saber para qué sirve. Por eso ahora ese currículum que se está diseñando va mucho más enfocado a esos aprendizajes esenciales. Es decir, ¿qué es lo que me importa realmente? Que el niño sepa cómo se reproduce asexualmente y que sepa más o menos cómo es el cuidado y tal. Pero yo no tengo que evaluarle de los 12 tipos de memoria de plantas, porque al final lo va a vomitar en un examen y no le va a servir de nada, ¿vale? Entonces, eso es quizamente lo que tenemos que reflexionar sobre ellos. Es decir, con una metodología activa no aprendes menos, para nada. Aprendes igual o más, ¿vale? Aprendes. Pero lo importante es no muchas veces decir que con una enseñanza tradicional se pierde conocimiento. No, pero ¿qué estamos evaluando? ¿Lo cognitivo? ¿Estamos evaluando lo instrumental o estamos evaluando lo actitudinal? Porque no es lo mismo, ¿vale? Si evaluamos solo con el examen tradicional y con un examen, por ejemplo, con el contenido, solo estamos dando carga a lo cognitivo. Podemos decir, en las metodologías activas se aprende menos cognitivamente. No te sabría responder, depende de cómo utilices esa metodología, si la utilizas bien o no, ¿vale? Porque si yo hago un vídeo explicando el material y el niño lo coge, está aprendiendo exactamente lo mismo que si lo lee de un libro, ¿no? Pero la actitudinal y la instrumental, ¿dónde se ha quedado? O sea, ¿dónde está el que comprende y sepa hacer algo y lo aplique en un contexto real? Es donde tenemos que llegar, ¿no? Entonces, ¿se pueden perder contenidos utilizando la metodología activa? Sí, si eres un mal profesor y las utilizas mal. Nada más que eso. Yo creo que ahí resumiría el tema. Si eres un buen profesor, no vas a perder contenido, utilices una cosa o utilices otra. La última pregunta la deja Roberto, que dice, ¿qué hacer cuando una buena parte del claustro o alguno del claustro quieren seguir anclados únicamente en el aprendizaje tradicional? Ya, ese es el dilema, ¿no?, que tenemos todos, yo creo, en nuestros centros, ¿no? Pues mira, yo creo que lo primero es que tú no tienes que dejar de hacer lo que sientes, ¿vale? Es decir, tú al final sabes que tus alumnos se divierten, son felices yendo al colegio, aprenden, estás consiguiendo los objetivos, los criterios de evaluación que te habías planteado, sigue haciendo eso, ¿no? Y sobre todo, ve motivando a los compañeros. Al final, esto es una llama que se va haciendo, ¿no? Yo me acuerdo que al final todos empezamos así, terminamos, somos islas, que luego vamos contagiando, hasta que al final la gente se va uniendo y al final somos más
personas con iniciativa, ¿no? Que les gusta este tipo de metodologías activas que lo tradicional, ¿no? Pero lo importante es que a día de hoy tenemos que contagiar. O sea, ahí yo entiendo que mucha parte del claustro, por ejemplo, sigue anclado, ¿no? En el tema de la enseñanza tradicional, hay que hacerles ver, hay que hablen con los alumnos, que vean realmente lo que quieren los alumnos, cuál es la interacción con esos alumnos, ¿vale? Preguntar a las familias, preguntar, eso realmente lo que nos va a dar un feedback, ¿no? El que las familias te digan, es que mi hijo desde que estás haciendo este proyecto, todos los días coge el cuaderno de lengua o el libro de lengua haciendo cosas cuando antes no lo hacía. Ahí ya has conseguido la meta, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacerle, contagiar, ¿no? Encender la chispa, esa llama de los compañeros, ¿vale? Que siguen pensando como antes, indistintamente de que la ley vaya por esa línea. Es decir, al final, las leyes educativas van por las metodologías activas. Nadie te va a obligar a hacer una metodología activa, pero sí que está claro que es lo que recomiendan porque estamos en el 2021, entonces al final tienes que hacer interacción con los alumnos porque les tienes que preparar para el futuro, independientemente de que sabemos todos que posiblemente muchas veces el futuro sea una prueba objetiva y que te la juegas todos a un examen, ¿no? Entonces, pero eso irá cambiando con el tiempo y esperemos que igual cuando nuestros alumnos pequeños lleguen a la selectividad sea de otro formato, ¿vale? Como la que hay actualmente, que también ya se está dando una vuelta a esa selectividad. Entonces, mi consejo a Roberto es que no se rinda, ¿vale? Que siga y que hay gente como él que está por aquí, por todos los sitios, hay gente espectacular, ¿vale? Y que si no tienes apoyo para hacer cualquier cosa, contacta conmigo, con gente apasionada que seguro que te puede echar una mano y sobre todo que se puede construir juntos, que es el objetivo de esto, ¿no? Al final, que el aprendizaje no está solo en un sitio, sino que es compartido, ¿vale? Es acceso libre por todos. Muy bien, Javier, tenemos que terminar aquí. Gracias por todo. Yo creo que merece la pena visionar varias veces los webinars por todo el material que ahí hay. Así que no os preocupéis que mañana os llegará para que la podáis ver varias veces, tomar apuntes y repasar un montón de cosas que Javier nos ha dejado. Pero antes de despedirnos, tenemos aquí a Alba, que yo creo que ya solucionado los problemas de conexión para que sea ella la que se presente también y despida la conexión. Alba, cuando quiera. Sí, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Sí. ¿Me oís? Vale, estupendo. Siento no haber estado al principio, pero es verdad que tenía problemas con el tema de la tecnología, que más o menos, bueno, ya hoy Javier nos ha dado un impulso al tema tecnológico. Ha sido súper divertida esta ponencia que ha hecho. Gracias por esta formación tan interesante, tan práctica. Gracias también a Diego por facilitar este espacio del espacio que he creado para esta situación de aprendizaje. Javier, yo supongo que también estarás en las jornadas diocesanas, ¿verdad? Del 13 de noviembre, que estás ahí llevando el tema de asesoría pedagógica, ¿verdad? Yo me pregunto, quizá igual que otros profesores, si tienes vida, porque evidentemente para implementar todo este tipo de actividades, para diseñar este aprendizaje, partiendo de la evaluación, a partir de ahí, pues todos estos juegos. Me pregunto si tienes vida privada, eso primero. Y segundo, de verdad, a mí más enhorabuena porque, bueno, faltan profesores como tú, con esa capacidad de motivar. Nos han motivado a profesores adultos, así que me puedo imaginar cuál es el desempeño que tú tienes en el aula, totalmente admirable. Y bueno, quería aprovechar también esta oportunidad para presentarme como nueva asesora pedagógica de Castilla-La Mancha. Algunos de vosotros, bueno, con algunos de vosotros he contactado probablemente al inicio del curso como coordinadora del programa VEDA, diciendo falta esto, falta lo otro. Mal inicio, pero bueno, sobre todo quería mostraros mi ayuda. También llevo el tema de la asesoría de comunicación de la página web de Escuelas Católicas, ya aprovechando todo lo que hace Javier Bermejo en el Colegio Infantes. También le animo a que me facilite información, vídeos, igual a él y al resto de los profesores que estéis conectados y que de una forma muy altruista habéis ofrecido también vuestro tiempo, sabiendo que las jornadas
las jornadas son intensas, que es vuestro tiempo para poder estar en casa y desconectar, y habéis estado ahí durante toda la ponencia. Daros también mi más sincera enhorabuena y deciros que me tenéis de la mano para cualquier oferta formativa, cualquier impulso que queráis dar a vuestro colegio a través de pues, este tipo de nuevas tecnologías. Os animo también a que entréis en la página web de Escuelas Católicas, que veáis la formación que estamos ofreciendo. Algunos de vosotros la habréis visto, evaluación online, aprendizaje y servicio, y luego relacionado con el tema de inglés, Phonics in Action. No quiero tampoco extenderme mucho, pero sí que os animo a que entréis en la página web de Escuelas Católicas, que sepáis que personalmente gestiono el tema de la bonificación a través de Fundae, que aunque veáis un precio por parte de la formación, esa formación es gratuita. Lo gestionamos a través de Fundae, y que cualquier duda o consulta que tengáis, que de verdad estoy aquí, pues eso, para echaros un cable, lo que haga falta, que somos un equipo, todos los que formamos parte de Escuelas Católicas, y tenemos que estar unidos en este nuevo reto, en esta nueva ley educativa, con profesores como Javier Bermejo, y el apoyo pues, de editoriales como la que tenemos, de SM y de Diego Cuevas, que nos ha facilitado este webinar. Así que nada, encantada y un placer. Muy bien. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Feliz semana a todos. Feliz semana.